Hola, sí. Hola, buenas noches, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo al estudio bíblico del día de hoy. Esperen un segundito. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Lizzy? ¿Todo bien? Qué lindo verte, qué lindo ver al grupo nuevamente. Hoy vamos a comenzar con un estudio bíblico nuevo para nosotros. Vamos a estudiar. Díganme cómo sale el audio para quedarme tranquilo si sale bien, porque estamos configurando, haciendo algunos retoques en todo lo que es el audio, el video. Muy bien, Lizzy Torres. Alguien que me avise si sale bien. Bueno, vamos a comenzar con un estudio bíblico de un libro nuevo para nosotros, que vamos a ir, ya estudiamos Génesis, estudiamos Éxodo, estudiamos Levítico, y ya vamos a empezar hoy con números. Entonces, con números, vamos a empezar con este libro que nos va a hablar acerca del desierto, del caminar del pueblo de Israel en el desierto y el caminar de nosotros también en el desierto. De esto se va a tratar este libro. Este libro lo escribió Moisés. Este libro, es un libro que lo escribió Moisés. El carácter de este libro es un libro narrativo, es un libro histórico. Entonces tenemos que saber cómo se leen, cómo se estudian cada libro de la Biblia. Cuando hablamos de un libro narrativo, cuando hablamos de Doris Castaño, qué lindo, se escucha bien ahí, muy bien, bueno, está bien, perfecto. Eh, Gracias ahí, bueno, me saco un problema encima con el Facebook, pero lo vamos a mejorar, igual no está saliendo como quisiéramos. Y bueno, en YouTube, no sé si me dicen cómo sale también en YouTube, les agradezco. Así me quedo tranquilo con el sonido y hacemos el estudio de lleno. Bueno, ¿qué significa esto? Vamos a ver lo que, a ver, un libro, a ver, cada libro tiene un género literario. Cada libro de la Biblia tiene un género literario. ¿Por qué? Porque no podemos leerlos a todos así como sí. Mucha gente abre la Biblia, ¿qué estás haciendo? Estoy leyendo la Biblia. ¿Qué estás leyendo? No sé, cualquier libro. Y leen y se cree que al leer eso va a pasar algo mágico. No, no es un libro mágico que decimos una pócima mágica y hay poderes. No, no, hay que saber interpretar cómo se estudia, cómo se lee cada libro de la Biblia. ¿Por qué? Dijimos que es un libro narrativo. Un libro narrativo nos habla de que nos va a narrar, nos va a contar la historia, que es el que la escribe es Moisés. Entonces, Moisés va a hablar en tercera persona, Moisés va a hablar en tercera persona y va a ir narrando lo que va pasando. Entonces, hola Vanessa, ¿cómo andás? Bendiciones, qué lindo verte. ¿Se escucha bien, Vane? Decime si se escucha bien en YouTube para quedarme tranquilo, así ya entramos de lleno. Bueno, entonces, un libro narrativo nos va a hablar de que va a redactar algo. Muy bien, espectacular. Bueno, me quedo tranquilo. Acá Doris Castaño me dice que suena bien en Facebook, pero que los vamos a mejorar. En Facebook va a sonar mejor todavía. Así que eh, gracias por estar ahí y aguantar todos los problemas técnicos. Bueno, a ver, un libro histórico. ¿Qué es un libro histórico? Un libro histórico nos habla de que está redactando una historia. Ya vamos a ver a partir de números, bueno, Deuteronomio también nos habla acerca de leyes, pero en números nos va a redactar historia, nos va a redactar qué es lo que pasó. Es como una persona está anotando y redactando lo que pasó. Entonces, hay libros históricos que no podemos tomar lo que pasa en el libro histórico como doctrina para enseñar en la iglesia, para tener principios. No, 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 porque para eso tenemos la ley, para eso tenemos Levítico, que queda abolido en Cristo, ya lo estudiamos también. Entonces, no podemos, después de que vimos de que Dios ya había establecido todo, cómo lo deben adorar. Ahora, después lo demás es historia, que es el pueblo rebelde haciendo todo lo contrario o volviéndose a Dios, la mano de Dios, el castigo, el juicio, etcétera. Entonces,
lo que vamos a ver es que en los libros históricos pueden aparecer muchas cosas que no quieren decir que estén bien. Entonces, ¿cómo andás, René? Sí, estoy por Facebook también. Sí, sí, estoy en YouTube y en Facebook, René, así que gracias por estar ahí. Entonces, nosotros tenemos que ver este libro de una manera narrativa, que es como un cuento que están contando, como una historia, pero de algo real. ¿Qué significa? Por ejemplo, si decimos que Moisés iba caminando por el desierto, nos está redactando algo físico, algo literal, algo que sucedió y que estaba redactando. Ahora, si vemos que, por ejemplo, no sé, vemos el desierto en otro libro, por ejemplo, en un Salmos, que es un libro poético, el desierto puede tener otro contexto, puede tomar otro contexto de que, no sé, por ejemplo, David decía, como ceniza a manera de pan. ¿Qué significa eso? Es una poesía. Salmos son libros poéticos. Entonces, cuando David decía, como ceniza a manera de pan, no es que estaba comiendo cenizas, no es que tenía hambre y comía ceniza, no, no, decía que estaba comiendo pan, pero por la angustia que tenía, parecía ceniza en su boca. Entonces, los salmos es una poesía, pero no, algunos leen los salmos que dice alabarle con panderos y danza y lo llevan a la iglesia. No entendieron nada, que está hablando de la alegría, del gozo, de una expresión. No que lleven eso a la iglesia, porque para eso ya está la ley. En la ley ya estableció cómo debe adorar. Y en el Nuevo Testamento, abolido en Cristo, toda la ley ceremonial queda abolida, pero lo espiritual es lo que tomamos. Entonces, un libro narrativo nos va a contar, por ejemplo, David danzaba, dancemos en la iglesia. No, porque también David adulteraba, entonces no adulteremos en la iglesia. Se entiende que los libros históricos no se pueden tomar de esta manera para hacer doctrina. No, andate a la ley. El tema es que nadie quiere ir a la ley porque los aburre, porque hay que estudiar, porque hay que comprometerse con las escrituras. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver ahora? La ley ya está puesta, ya está instalada. Ahora a caminar, todo conforme a la ley. Entonces, todo lo que vamos a ver en los libros históricos es el pueblo de Israel que se alejan de lo que es la obediencia y vamos a ver la mano de Dios, corrigiendo, exhortando, reprendiendo, ejecutando sus juicios. Y todo eso es lo que vamos a ver en este libro. ¿Qué es lo que representan? Números. A ver, números, nunca se preguntaron por qué se llama números. Bueno, números nos habla de, es una traducción. A ver, la Septuaginta era la primer Biblia que se traduce al griego, que se toma del original del hebreo y que se toma al griego. Entonces, cuando se hace esa traducción, cuando llegan a números, le ponen el nombre números a este libro. ¿Por qué? Porque vamos a ver que ahora en el capítulo 1, cuando comencemos, va a haber un censo. Va a haber un censo que nos habla de el número de personas y todo lo que conlleva un censo, por eso hablaba de números. Y en el capítulo 26 también hay otro censo. Entonces, por esos dos capítulos se llama números, pero lo demás es todo desierto, así que no es muy acertado que digamos el nombre, o sí o no, pero va más allá de esto. Pero el objetivo de este libro es que este libro se dice en hebreo Bemidbar, medio raro el nombre, pero bueno, son nombres, lo vuelvo a repetir, Bemidbar, con B larga. Esto significa en el desierto. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que este libro está basado y redactado con los hechos que pasaron en el desierto. Entonces, esto va a ser espectacular, este libro. ¿Por qué? Porque el desierto es donde estamos caminando nosotros. En el desierto es donde tenemos aflicción, es donde tenemos angustia, en donde tenemos tristeza, donde hay soledad, donde hay malestar, donde hay escasez, donde hay tribulación, donde hay prueba. Todo eso es el desierto, todo y nos representa con este libro de números. Entonces, por eso en este libro nos vamos a deleitar de otra manera. Ya vimos lo que era la ley, que era medio, si me siguieron con la ley y todavía están ahí, vamos por mucho más, porque es aburrida, por momentos no tiene sentido. ¿Para qué me interesa un macho cabrío con una cabeza de cabra y con un aceite en la frente y con una piedra? ¿Qué me interesa? Bueno, pero cuando vemos el símbolo espiritual, ahí es donde nos empezamos a enriquecer. Pero esto ya va contando historias. Y en la historia nos va a ir enseñando a nosotros. O sea que nosotros somos el pueblo de Israel. Recuerden, no somos Moisés. Moisés es un tipo de Cristo. Porque muchos, no, yo soy Moisés y abrimos el mar cuando tengo un problema y me saco la lotería. No, no es para eso. Entonces,
Vamos a ver un poquito. O sea que números vienen de lo que es de la, de la Septuaginta, que es la primera traducción del griego, del hebreo al griego. Entonces le pusieron número por dos censos. Bastante, no tiene mucho para decir el título del libro. Entonces vemos que acá vamos a ver el censo de Israel, por eso se le pone el nombre en el capítulo 1 y en el capítulo 26, y lo que vamos a ver en este libro va a ser el caminar del creyente, el caminar del cristiano. El cristiano va a pasar pruebas, va a pasar dificultades. Este pueblo pasó pruebas, pasó dificultades. O sea que en simples palabras, vamos a ver, desde que se dio la ley hasta este tiempo, desde que salió de Egipto, se cumplen 13 meses, un año, un poquito más. Un poquito más, en un año se escribe el libro de números. ¿Qué es lo que empieza a pasar acá? Después de que Dios le dio la ley, de que les dio todas las pautas, lo que es el tabernáculo, lo que era todo para armarse en el monte Sinaí, ahora empieza el caminar. Ahora, cuando ya tenían todas las leyes, ya tenían todos los principios y el Señor se los detalló a más no poder, ya tenía todo escrito cómo debían caminar. Ahora empieza el entrenamiento. Ahora empieza la carrera del cristiano. Ahora te quiero ver al cristiano. Porque todo bien, gloria a Dios, aleluya, gloria a Dios. Pero cuando viene la primera prueba nos caemos. Pero acá vamos a ver que el desierto es nuestro entrenamiento. Es donde Dios nos está formando, nos está preparando. Entonces, de eso depende cómo nosotros caminamos este desierto. Y acá nos vamos a identificar en muchas cosas. Vamos a ver que este pueblo rebelde se caía, se levantaba, murmuraba, salían líderes malos como Coré, personas que Aarón murmuraba contra Moisés, su hermana también, y eran los jefes, los líderes. Bueno, vamos a ver muchas cuestiones que es nuestro caminar ahora en la actualidad. Entonces, vamos a ver que esto nos llevaba a las pruebas, a la dificultad. Acá comienza el entrenamiento y acá empieza a mostrar cómo soportar las pruebas, cómo conocer el carácter de Dios, de saber cómo es el carácter de Dios. No, Cristo nos ama a todos por igual. El Dios del Antiguo Testamento, Dios malo. Entonces yo soy del Nuevo, entonces con Cristo es todo amor. No, no es tan así. Eso es no conocer a Dios, porque es el mismo Dios del Antiguo Testamento y del Nuevo. Entonces, acá nos va a mostrar cómo soportar las pruebas, cómo soportar las traiciones, cómo soportar las tribulaciones, o no, algunos no las soportan, como este pueblo, cómo se van a enfrentar a persecuciones, cómo se van a empezar a comienza todo lo que es la destrucción del pueblo, entre ellos mismos, el murmullo, el peligro. Entonces, acá, y también lo que es la escasez. Este pueblo empieza a caminar en el desierto. ¿Qué es lo que vamos a ver en el desierto? Ellos se van a encontrar con que estaban en Egipto haciendo ladrillos de esclavo, pero tenían su techo, su casa, su comida, con escasez, todo. Pero ahora en el desierto se encuentran sin nada, se encuentran con un calor extremo, se encuentran con un frío extremo a la noche, se encuentran sin alimento, se encuentran con una hostilidad en el clima, se encuentran con soledad, con angustia, con fastidio ya de verse los hermanos el uno al otro. Imagínense todos los días verse con el hermano eh, y vivir así en el medio de la escasez, donde solamente sirve la fe. Entonces, en todo ese contexto, vemos que este pueblo empieza a caminar y no están ni enterados dónde se meten. Pero ahí está donde nosotros también aceptamos a Cristo, todo bien, qué bonito, todo, gloria a Dios, pero después empezamos a caminar y estamos como este pueblo. Entonces, por eso vamos a ver cómo este pueblo caminaba en rebeldía, y en esa rebeldía vamos a ver cómo Dios los disciplina, los corrige, los castiga, los azota. Sin ir más lejos, ¿se acuerdan que todo esto lo estudiamos ayer, antes de ayer? Vimos cómo Dios disciplina, cómo Dios azota, cómo Dios corrige. Cristian Hernández, ¿cómo andás? Hernández López, aquí con Caterina ya conectados. Qué bueno, Cristian Hernández, qué bueno. Bendiciones, gracias por estar ahí conectados. Hoy empezamos de cero, un librazo. Hoy la verdad que hace rato que tenía ganas de dar un libro de esto, pero era necesario tener buena doctrina, tener doctrina, Biblia,
Antiguo Testamento, el Nuevo, entender para tener más luz en los libros históricos. Porque mucha gente se van a libros históricos sin conocer nada. Claro, porque un libro histórico lo entendés, va redactando algo, va contando una historia. Jesús iba caminando, caminó por el mar, Jesús sanó a un enfermo. Es simple entender eso. Pero el tema es que hay que conocer los tesoros que hay detrás de eso para poder edificarnos. Entonces, bueno, pero ahora con un poquito de ya lo que es la ley, ya lo que tenemos el Antiguo Testamento, el Nuevo, vamos a ver lo espiritual de lleno del contexto. O sea que vamos a ver una película. Es como ver una película y ver que, a ver, ya sabemos cómo es la historia de Moisés, cómo es la historia de Josué, cómo es la historia de Sansón. Ahora, ¿qué nos va a hablar Dios ahora, hoy, en cuanto a lo que yo necesito hoy? ¿Qué estoy caminando mal? ¿Y qué es lo que Dios me va a hablar con esa película? O sea que la historia bíblica, nos va a hablar acerca de, nos va a redactar una imagen, algo, y eso va a ser un ejemplo, porque no nos va a salvar el saber que Moisés caminó en el desierto. Eso es historia. También Napoleón conquistó y es historia. Podríamos saber historia, pero eso no salva. Sí tomar el contexto en lo espiritual. Entonces, acá vamos a ver que Moisés es el que escribe este libro. Moisés es el que está redactando, pero en tercera persona está redactando Moisés. Entonces, acá que vamos a ver la grave rebeldía del pueblo de Israel, lo mismo que nosotros, grave rebeldía. Vamos a ver que eh, en números, lamentablemente, todos los que vamos a ver en números no llegan a la tierra prometida. Todo esto mueren en el desierto. Excepto Josué y Caleb, y bueno, algunos más, obviamente que eran varios, pero la generación esta muere. Entonces vamos a ver la desobediencia por excelencia. Vamos a ver que hay requisitos de parte de Dios de cómo debe caminar el pueblo. Vamos a ver castigos de Dios al pueblo. Vamos a ver juicios de Dios a su pueblo en el caminar. Entonces, acá vamos a ver todos estos conceptos para comenzar en tema. Entonces, ¿qué es el desierto? El pueblo de Israel sale de Egipto. Egipto representa el mundo. Egipto representa donde estábamos sumergidos en el pecado. Entonces, Eliane Hernández, ¿qué tal de España? Qué lindo verte, qué lindo verte, Eliane. Eh, gracias por estar ahí conectada. Libro nuevo, empezamos desde el capítulo 1, ni empezamos todavía, solamente estoy dando una introducción y vamos a comenzar con el libro de números. Vamos a analizarlo, estudiar bien, nos vamos a deleitar mucho con este libro, por lo menos yo. Espero que les guste a ustedes también. Bueno, entonces, vamos a ver qué. Sale de Egipto el pueblo de Israel. ¿Qué representa Egipto? El mundo. El mundo es para nosotros Egipto, volvernos a Egipto. El mar rojo representa la sangre de Cristo, cuando Él nos llama y nos limpia de todo pecado y nos salva. Y una vez cerrado el Mar Rojo, empieza el caminar en el desierto, que es donde van a empezar a caminar. Ya la ley está instaurada y ya debían caminar conforme a la ley, no podían caminar como querían, si no se hubiesen quedado en Egipto. Y esto es lo que, no sé cómo hay muchos cristianos que dicen que son cristianos, pero viven como impíos, medio raros son los cristianos estos. Pero los hijos de Dios, su pueblo, caminan conforme a su ley, a su voluntad. Entonces, vamos a ver que entrando al desierto, comienza el caminar en el desierto. Imagínense salir del confort. ¿Qué significa el desierto? Que salimos del confort, salimos de nuestro lugar, de donde tenemos nuestra comodidad, donde estamos refugiados, donde estamos bien, en el salir de nuestra comodidad. Entonces, y esto implicaba caminar en un lugar hostil, en un lugar árido, en un lugar lleno de peligros, en un lugar donde es muy desesperanzador porque no hay nada. Y esto es lo que debe ser para los hijos de Dios. Johnny Arcos, ¿cómo andás, hermano querido? Saludos desde el Valle de Colombia. Muy bien, ahí, Johnny. Gracias por estar ahí. Saludos desde acá de Argentina. Estamos empezando con números, un libro nuevo para estudiar, para nosotros. Bueno, el desierto. El desierto, entonces, vamos a ver que vamos a encontrar animales endemoniados, como que, y en los desiertos hay murciélagos, hay alacranes, hay escorpiones, hay serpientes, bueno, todo tipo de animales venenosos. Y recuerda que cuando el Señor Jesucristo nos dice que
cuando los demonios salen de su casa, salen de los cuerpos, ¿a dónde van? A los desiertos secos. Entonces, cuando entramos al desierto, ¿con qué nos vamos a enfrentar? Con nuestros propios demonios, con nuestra propia maldad, con nuestro propio corazón perverso. Nos vamos a encontrar en una aridez. ¿Por qué aridez? Algo aridez, lo que es el desierto, nos habla de que el desierto nos lleva a situaciones donde nos despoja del mundo. ¿Qué es lo que vale más en el desierto? Lo que vale más en el desierto es el agua. El agua representa la palabra de Dios. Entonces, si nosotros caminamos en el desierto, el mundo, Egipto, no nos da nada. Babilonia, los placeres, los deleites, no nos da nada. Es aridez. Lo único que nos puede satisfacer es la palabra de Dios. Es lo único. Entonces, en este caminar, nosotros vamos a pasar por diferentes tipos de desiertos. Geográficamente tenemos desiertos que son más hostiles. Por ejemplo, hay desiertos. Hola Emilia, ¿cómo andás? Qué lindo verte. Gracias por estar ahí conectada. Hay desiertos geográficamente que son hostiles. El desierto del Sahara, por ejemplo, nos habla de extremidades, de turbulencias, de calor, de frío, de excesos donde solamente los expertos pueden entrar ahí. Hay gente que puede entrar al desierto y caminar, están como capacitados, igual que los camellos. Los camellos están preparados para estar en el desierto. Sus patas están listas para caminar en el calor. El agua, pueden tomar agua y pueden estar mucho tiempo sin beber agua. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Que estos animales o estos hombres están capacitados para atravesar el desierto y nosotros estamos llamados a ser como ellos, de poder atravesar los desiertos, de poder soportar las turbulencias, los peligros y seguir caminando. De esto se trata y a esto estamos llamados y esto es lo donde estamos nosotros hoy caminando. En esto estamos renegando. Entonces, el desierto nos habla de que cuando el cristiano sale de Egipto, mete el primer pie en el desierto y le quema. Fíjense qué simple. Hace un paso y ya el sol le quemó la cabeza. Ya empieza a sentirse mal. Y esto es lo que pasa a muchos cristianos. Los cristianos que se viven quejando, los cristianos que viven murmurando, que viven rezongando, es porque están en el desierto, dando vueltas en el desierto que ni entraron todavía. Porque el desierto no es para murmurar, no es para quejarnos. ¿Qué ganamos quejándonos en el medio del desierto? Hagan de cuenta que estamos con ustedes, todos los hermanos que estamos conectados, estamos en el medio del desierto con 50 grados de calor con lo que tenemos puesto. Imagínense esa situación. ¿Qué ganaríamos si empezamos a murmurar? ¿Qué ganamos si empezamos a pelearnos? ¿Qué ganamos si empezamos a hacer complot, empezar a hacer todo lo que no debemos? No vamos a llegar a la meta. Y esto es lo que le pasó a este pueblo. Entonces, nosotros estamos en el desierto y todo lo que vamos a ver es para nosotros. Ya estamos aprendiendo cómo se estudia. Cuando es para Israel, una promesa, y cuando es para nosotros con la misma lectura. Eso es lo que estamos aprendiendo, lo espiritual. Entonces, con toda esta introducción, vamos a ver que en el capítulo número 1 de Números, vamos a ver que nos habla del censo de Israel en Sinaí. Débora Ramírez, ¿qué tal? Bendiciones, ¿cómo andás? Aquí con Cristian, con Caterina, qué bueno, ahí toda la familia unida, qué lindo, estamos todos juntos, saludos. Me emociona eso, la verdad que eso, Débora, de la familia que estén unida, me encanta porque esos son los fundamentos sólidos que hay que tener, la familia. Lamentablemente muchos venimos con separaciones, que venimos ya así, llegamos a Cristo, venimos con situaciones que sabemos que no hicimos las cosas bien o lo que sea. Entonces se valora cuando vemos una familia unida, hay respeto, cuando hay sacrificio. Entonces, bueno, vamos a comenzar con este libro. Este libro comienza con un censo. Imagínense la situación. El pueblo sale de Israel, de Egipto, perdón. Se abre el Mar Rojo, se cierra, quedaron libres. Ahora no lo molesta nadie. O sea que en el mundo nos molestaba Satanás, el faraón, la opresión, la esclavitud. Ahora era un tiempo de procesar a su pueblo. Lo lleva al gimnasio, igual que a nosotros. Ahora, empiezan a caminar
y el Señor le da las leyes en el monte Sinaí. Esto es 13 meses después. 13 meses después de que salen de Egipto, empieza su caminata. Ya tienen el arca, ya tenían las varas, cómo la tenían que llevar los levitas, tenían que llevar los muebles, los utensilios, tenían que llevar los instrumentos del tabernáculo, tenían que llevar las telas, las cortinas, tenían que desarmar el tabernáculo y caminar. Y eran millones de personas. Ahora vamos a ver algunos números de cuánto eran. Entonces, eran aproximadamente 2 millones de personas salieron del pueblo de Egipto. Ahora, el tema es que esto era caminar todos juntos. Caminar todos juntos, ¿por qué? Porque donde uno se quedaba, atrasaba al resto. Entonces, todos juntos tenían que ser. Entonces, imagínense 2 millones de personas caminando, lo lento que era ese proceso. Entonces, vamos a empezar a ver qué es lo que empiezan a hablar las escrituras en el capítulo número 1. Entonces, acá ya comienza el caminar. Hagan de cuenta que ya Dios te dio la ley, ya te dio cómo tenés que caminar, te dio el tabernáculo, cómo vivir, cómo te tenés que manejar en el desierto. No podemos estar en el medio del desierto. ¿Cómo era que si yo soy leproso y toco cómo era? No, lo tenían que saber, porque eran lo que tenían que hacer, si no, la ley caía sobre ellos. Entonces, por eso lo importante de estudiar y conocer los mandamientos, la ley, ya sea del Antiguo Testamento, el Nuevo, todo. Entonces, todo este pueblo tenían que guiarse, regirse con la ley, con todo lo que tenía, y vaya que era mucho. Entonces, todas estas personas debían caminar conforme a lo que Dios le dio. Eso era caminar en rectitud. O sea que, ¿qué es lo que quería Dios del pueblo de Israel? Ponerle pruebas, ponerle hostilidad y ver si este pueblo era fiel y caminaba en rectitud guardando la ley. Esto era el principio de Dios, esto era la meta, pero vamos a ver que no sucedió nada de todo eso. Entonces, vamos a ver ahora, arranca el pueblo, empieza el viaje al desierto, y es así, algunos ni entramos todavía y ya nos estamos quejando. Bueno, en el capítulo número 1 dice, habló Jehová a Moisés en el desierto. Ahí está. Ya ahí arranca en el desierto, en el lugar hostil, en el lugar encima. ¿Qué es lo que estamos viendo? Habló Jehová. Moisés, recuerden que representa un tipo de Cristo. Vamos a ver el tipo de Cristo en lo espiritual. Cuando aparece Moisés es Jesús. Cuando aparece Jehová es el Padre, es Dios Padre. ¿Se entiende? Y el tema es que el Espíritu Santo no estaba en las personas. No lo podían recibir como a partir de Pentecostés hasta los días de hoy. Entonces, comienza en el capítulo número 1. Habló Jehová, ahí ya tenemos al Padre. A Moisés representa a Jesucristo. A ver, por eso insisto siempre cuando predican en las iglesias, porque Moisés habló a Jehová, porque Dios te está hablando y vos sos Moisés y vos tenés que abrir el mar rojo para que venzas tu problema. No, no es eso. Moisés es un tipo de Cristo. Es nosotros somos el pueblo rebelde. Y Jesucristo representa a Moisés. Y ahora vamos a ver el porqué del carácter. Entonces, nos dice, Jehová habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión. Fíjense que ya se empieza a cumplir la ley. Fíjense que en el capítulo número 1 ya vemos con todo lo que estudiamos de la ley del Levítico, vemos de que Dios cómo iba a hablarle al pueblo. Dios no va a cambiar sus planes ahora. No podía aparecer un loco de la tribu de Zabulón y decir, Dios me dijo, estoy profetizando, el Señor me habló. No, porque Dios estableció que en el tabernáculo de reunión iba a hablar con Moisés y con Aarón. ¿Se entiende? Entonces, este era el principio. Entonces, la ley ya está establecida, la tienen que cumplir. Y así a lo largo de toda la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el tabernáculo de reunión, en el día primero del mes segundo, según el año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, bueno, estos son los 13 meses después. O sea que ustedes cuando ven muchos números, porque por ejemplo acá dicen el mes segundo, el día primero, y nos empezamos a volver locos, anoten ahí al lado, pongan 13 meses después, nada más. En la Biblia misma escriban. No tengan miedo de escribir la Biblia. Una vuelta una persona me dijo, no, es pecado escribir la Biblia. No, es pecado tenerla nueva. Eso es pecado. Pero bueno, tengamos una Biblia de estudio para escribir, para anotar. Después se compran una linda para ir a la iglesia o para que... Pero bueno, entonces, ahí ponen 13 meses después. O sea que 13 meses después
de que Dios le da la ley al pueblo de Israel, ya están caminando. Ahora, en el versículo número 2, vamos a ver qué es lo que le dice el Señor a Moisés. Le dice, tomad el censo. Tenía que tomar un censo ahora. A ver, un censo nos habla de un recuento de personas. Los censos son, a ver, los censos tienen que ver con el orden social y vienen con la ley civil. La ley civil se tenían que encargar del censo. Recuerden que estudiamos 3 leyes. Por un lado tenemos la ley ceremonial, que era todo lo ceremonial para el día de reposo y que tenía que ver con todo lo que era cómo llegar a Dios. Después tenían 6 días, que era la ley civil, cómo tenían que vivir, que se tenían que lavar las manos, que si tocaban un animal contaminado, que si una mujer era impura, que si un hombre tenía... Bueno, todo eso era ley civil, como nación, como un Estado, como un pueblo, como un presidente y las normas sociales. Entonces, ahora le está diciendo, tomad un censo. Esto está dentro de qué ley? La ley ceremonial. ¿Por qué? Porque estaban bajo una constitución nacional que era en Israel. Entonces ellos tenían que hacer un recuento de las personas, ver la calidad de vida, ver las estadísticas, ver todo lo que lleva a un control del pueblo. ¿Se entiende? Entonces, cuando empiezan a salir, les dice que tomad el censo de toda la congregación, de todo el pueblo. Congregación está hablando de todo el pueblo que está reunido. Hoy tenemos, no es una, sí, es una congregación también, porque están reunidos en el mismo país. Por ejemplo, en Argentina. En Argentina estamos reunidos todos en el mismo país. Hay aproximadamente 44 millones de habitantes tenemos. Bueno, de esos 44 millones de habitantes, hay mujeres, hay varones, hay niños, hay adultos, hay ancianos, hay calidad de vida. Por eso se hacen preguntas cuando se hacen cada 10 años actualmente. Cada 10 años se hacen los censos nacionales y se hace el recuento de todo para ver en la situación en la que se encuentra el país, la nación. Entonces, en ese día se quedan todos en sus casas y funcionarios que hacen que se denominan censistas, ellos lo que hacen es tomar el recuento de las personas, cómo viven, cómo es el techo, cómo es la comida, cómo es la... Empiezan a hacer un montón de preguntas personales en cuanto a la familia y de ahí sacan los índices de pobreza, los índices de mortalidad, de natalidad, todo lo que tiene que ver con un recuento de una población. Para eso sirve un censo. Bueno, yo soy profesor de geografía y podemos estar horas con esto. Pero bueno, entonces, para que entiendan de que ahora tenían que tomar el censo a toda la congregación de los hijos de Israel. Primero, por sus familias. Por familias tenían que ser. Cuando el censo va, tenía que ser por el grupo familiar. Tenían que llevar un recuento primero al grupo familiar. Por las casas de su padre. Acá nos está hablando de dónde vienen, de cuál era la descendencia, de quién eran los padres, hijo de quién, no había apellido. Hijo de Ur, hijo de, nieto de, y así es como que la descendencia. Entonces tenían que tener un orden de quiénes eran esas personas. Entonces, ahora nos dice, por las casas de sus padres, con la cuenta de los hombres, todos los varones por sus cabezas. Fíjense, por sus cabezas. ¿Por qué nos está nombrando varones por sus cabezas? Acá podrían venir las feministas y decir muerte al patriarcado, el heteromachista, el patriarcado, que, bueno, Dios está hablando los jefes, los cabezas. ¿Por qué? Porque Dios estableció un orden. ¿Dónde? En Génesis. Por el pecado de la mujer, vemos que Dios lo pone al hombre, ya primero creó al hombre. Este es el plan de Dios, que el hombre debe ser cabeza. Y esto es lo que hoy no pasa. Lamentablemente, por los hombres no lo digo, hay muchas mujeres en las iglesias. No digo lamentablemente por las mujeres, gloria a Dios por esas mujeres. Pero en la gran mayoría de las iglesias hay muchas mujeres que no hablan no habla mal en cuanto a las mujeres, no, habla mal de los hombres, que son cobardes, que no toman el rol de cabeza, que no sirven a Dios, que no asumen lo que tienen que hacer. Esto es algo muy triste esto, hombres valientes. Pero bueno, acá está llamando a lo que son todos los varones por sus cabezas. ¿Qué está hablando acá? ¿Por qué el recuento para varones no aparecen mujeres? ¿Por qué? Hacen el recuento las mujeres, pero ¿por qué empieza a remarcar al hombre? Y nos vamos de vuelta a la ley.
Porque Dios establece al hombre como cabeza. Y ahora vamos a ver para qué lo está llamando al hombre. Entonces, y de qué edad, ciertas cosas. Entonces, vamos a ver que Dios llama al hombre. Tiene que arreglar con el hombre primero. Cuando Dios viene y encuentra a todo el mundo lleno de pecado y le habla a Adán, no le habló a Eva. Habla con Adán porque él era cabeza. Entonces acá está hablando a los cabezas del pueblo, los que tenían que llevar adelante. Pero hoy con el feminismo vemos que el hombre no, que vaya la mujer. Claro, y la mujer contenta. Entonces ahí vemos cómo Satanás empieza a pervertir todo. Pone en rebelión al hombre y a la mujer al mismo tiempo. Entonces, acá lo que nos dicen es que cuente todos los hombres, todos los varones por sus cabezas. Ahora, ¿quiénes tenían que contar? Fíjense que acá en el versículo 3 nos dice de 23 años arriba. Fíjense que nos está hablando, esto nos está hablando de ley civil, ¿eh? Esto no es que a uno le parece que sí, que no, no, ya la ley que Dios le había dado, ahora como nación se tenían que regir. Ahora, 23 años para arriba, ¿qué significa esto? Recuerden que David, cuando el pueblo estaba cobarde, que Goliat lo desafiaba, recuerden que David no estaba en el ejército, él estaba apacentando las ovejas. Entonces, ¿por qué estaba apacentando las ovejas? Porque era menor de 23 años. O sea que a partir de los 23 años podían entrar al servicio militar, digamos, podían entrar para ir a la guerra. Y de esto es lo que va a hablar. Por eso el censo se basa en que sean de 23 años para arriba. A ver, hasta acá estamos viendo algo histórico. Estamos viendo algo que era literal, tenían que hacer un censo de 23 años. Ahora, ¿qué recibimos? ¿Qué es para nosotros esto? Bueno, 23 años para arriba nos habla de personas que empiezan a estar listos para ir a la guerra. Ya están en edad de ir a la guerra. ¿Se entiende? Y Dios nos llama para ir a una guerra. Milita la buena batalla y todo lo que ya sabemos que estudiamos y que todos decimos somos guerreros, pero después parecemos los Teletubbies cuando vamos a la guerra. Cuando vemos que Satanás tiene un ejército de excelencia que no descansa ni día ni noche. Entonces, acá cuando nos habla de que el que sean mayores de 23 años, está hablando de un cristiano que esté apto para ir a la guerra. Entonces, nosotros debemos estar aptos para ir a la guerra. Recuerden que acá vamos a ver dos tipos de personas. Recuerden que está hablando de los cabezas. Está hablando de cabezas. Por ejemplo, hay dos tipos de personas. Por un lado tenemos los soldados y por otro lado tenemos los civiles. Estos varones, estos hombres, tenían que ir a la guerra. Y después el resto de la población quedaban en sus casas. O sea que estos hombres tenían que proteger a los que estaban en sus casas, a todos los del pueblo. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Vemos que los hombres que están listos para ir a la guerra están en otra posición. ¿Por qué? Porque los que van a la guerra son los que están preparados para defender al pueblo. Y a eso nos está llamando el Señor. Porque los civiles son los que se quedan en sus casas sin hacer nada. Indefensos, no pueden, los vienen a atacar y no tienen armas. ¿Y cuántos hay así en las iglesias? De que las iglesias están desarmadas, que están como el resto. Guerreros no hay, soldados no hay. Y nos encontramos con iglesias que tienen miedo de ir a la guerra, no van a la guerra. Entonces, todas estas cosas, vemos que el hombre que es cabeza, que es soldado, va a asumir otra responsabilidad. Y a esto estamos llamados. Milita la buena batalla. Esto es lo que nos está hablando la Escritura en sintonía con todo lo que nos hablaba el apóstol Pablo, de la guerra espiritual. Y la guerra espiritual no es que me agarro de la mano con tres hermanos y empezamos a echar a Satanás. No, eso es más brujería que otra cosa. Entonces, muchos de nosotros debemos estar aptos para ir a la guerra. ¿Se entiende? Pero ninguno quiere ir a la guerra. No, no, no. Demasiado que voy 2 horitas por semana a la iglesia. Demasiado que... Ahora, un guerrero nos está hablando de una persona que está lista para ir a la guerra. Alguien que está apto. Entonces, acá nos está hablando que en el versículo 3, de 23 años arriba, todos los que puedan salir a la guerra en Israel. ¿Se entiende? Entonces, Julio, querido, qué lindo verte. ¿No se dan cuenta las estadísticas de la Biblia?
Exactamente, Julito querido, qué lindo verte. Entonces, bueno, fíjense lo que está diciendo. Los hombres de 23 años aptos para ir a la guerra. Entonces, todos los que pueden salir a la guerra. Entonces, fíjense cuál es el tema. Si el Señor llega a hacer un censo ahora, en el grupo, no digo en el grupo para no señalar, no sé, en un grupo cualquiera. Ahora, ¿quiénes están aptos para ir a la guerra? No, yo estoy en pecado, no, yo estoy lejos de Dios, fríos, tibios. ¿Se acuerdan que lo que vimos de la iglesia de Hebreo? Ellos eran tibios, ellos no salían a la guerra. Ellos tenían miedo de salir a la guerra, tenían miedo a los romanos, tenían miedo al qué dirán, tenían miedo de ir a visitar a los presos, tenían miedo de todo. Entonces nosotros, cada uno tiene que preguntarse, ¿qué soy, guerrero o soy un civil? ¿Soy soldado o soy civil? Los que entran al reino de los cielos son los soldados, ¿eh? Soldado o civil. ¿Qué es lo que significa esto? Sama, un hombre valiente, de uno de los valientes de David, vienen los filisteos a robar, estaba el pueblo y estaba Sama, que vienen los filisteos a querer robar un terreno de lentejas, una cosecha. Entonces todo el pueblo salió corriendo, porque claro, estaban cosechando y vienen los filisteos con espada, vienen con escudos, vienen a matar, a robar, y se querían llevar lo que era de ellos. Entonces el pueblo, el civil, actúa de esa manera. El civil sale corriendo porque no tienes armas, no tiene estrategia, no tiene nada para enfrentar a Satanás o al enemigo. Entonces salieron todos corriendo. Pero ¿quién se quedó ahí? Sama. Sama dijo, yo soy soldado, mi naturaleza es ser guerrero, mi naturaleza es pelear por los míos, yo no puedo salir corriendo junto con ellos. Y Sama se quedó él solo peleando contra un ejército de los filisteos. Y Dios le dio la victoria. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que los soldados son los que están en otra situación, están en otro escalón, no están a la altura de los que critican, de los que pelean, de los que murmuran, de los que se esconden. No, no, si estamos ahí, estamos en un lugar equivocado. ¿Por qué? Porque los guerreros están en otra situación, están para afrontar las balas, están para soportar la prueba, para soportar el dolor. Eso en Cristo, esto en la guerra. ¿Se entiende? Y nosotros estamos en una guerra. Esto es lo que no nos damos cuenta. A ver, pasa que te enseñan tanto en las iglesias de que estamos en el Caribe, de que estamos en Cancún porque aceptaste a Cristo y ahora Satanás te tiene que devolver, el Dios te tiene que devolver el triple de lo que te sacó Satanás. No sé de dónde sacan eso. Estamos en una guerra. Entonces, primero nos tenemos que preparar, tenemos que estar aptos para ir a la guerra. No puedes decir, yo soy guerrero, yo voy. No, así te va a ir también. Debemos estar preparados, aptos para ir a una guerra. Entonces, nosotros, si somos soldados, debemos estar capacitados, debemos estar preparados y dispuestos a morir por el pueblo. Estos son los juramentos que se hacen los soldados. No podemos salir corriendo como en cualquier pueblerino común. Entonces, ¿a qué vamos con esto? Que los civiles por un lado, son las personas, ¿quiénes eran los civiles? Los civiles eran las mujeres, los civiles eran los niños o adolescentes que no podían ir a la guerra, los ancianos que ya estaban pasados de edad, bueno, todo lo que eran personas que no estaban aptas para ir a la guerra. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Nosotros queremos estar entre medio de ese grupo, de los que estamos incapacitados de ir a la guerra? ¿O decir yo soy un guerrero y vamos adelante con todo lo que Dios tenga para mí? Entonces, ¿qué es lo que está hablando? Lo vuelvo a leer. De 23 años, que son los capacitados, todos los que pueden salir a la guerra, los contaréis tú y Aarón por sus ejércitos. Fíjense lo lindo de esto. Lo de Sama era una situación particular, que él se encontró con que vienen los filisteos a atacar. Esto está en 2 de Samuel, uno de los últimos capítulos, no recuerdo. Recuerden que yo de memoria soy medio medio. Entonces, Sama se encontró en esta situación peleando contra todos porque todo el pueblo salió corriendo, salió huyendo. Pero la situación no es que tenemos que salir a pelear como Sama. La situación se dio así y peleó y Dios le dio la victoria. Pero, a ver, ¿cómo vamos a la guerra? Ay, bueno, sí, sí, yo soy un guerrero en Cristo. Sí, pero me parece que sos más el llanero solitario que un guerrero en Cristo. Fíjense cómo Dios le dice que los contaréis por sus ejércitos.
por ejércitos, por grupo. En ese contexto se maneja el Señor. El Señor se va a manejar los jefes de ustedes por este grupo, por este ejército. No solos. No solo yo peleo, todo lo pongo, Cristo me fortalece. No tengo pastores porque Jehová es mi pastor, nada me faltará. No tengo hermanos porque son todos hipócritas. No tengo amigos porque son todos malos. El único bueno que hay en la tierra soy yo. No podemos caminar así. Entonces, lo que Dios quiere es un ejército. En ese contexto, Dios va a cuidar a todo ese ejército. Entonces, estos son los principios que Dios está estableciendo. Entonces, acá estamos viendo que todos los que puedan salir a la guerra serán contados por sus jefes. Entonces acá nos está hablando que tienen que haber jefes, tienen que haber hombres que guíen, tienen que haber hombres de Biblia, hombres que estén llevando, que estén guiando, que sean pastores, ancianos, diáconos, obreros, lo que sean, hombres maduros que están listos para ir a la guerra. Hola Vero, ¿cómo andas? Verónica Castillo, qué lindo verte. Ha dejado, no sé si terminaste tu estudio, espero que te puedas enfocar con números y si no, lo volvés a ver en cualquier momento, total, están todos grabados en mi canal de YouTube. Bueno, entonces, lo que estamos viendo es que no podemos ser guerreros de la noche a la mañana. Por eso está el desierto para preparar y formar a los guerreros. No podemos de la noche a la mañana ser de alumnos, ser maestros, de ser peones a ser jefes. No se puede de un día para el otro. Hay que llevar un proceso y ahí es donde Dios nos va a ir formando. Pero sí que queremos ser guerreros, sí que no quiero ser civil, sí que quiero servir. Imagínense David en este contexto. No, no, van a ir toda la guerra menos vos, David. No, pero yo quiero, yo quiero. Imagínense David, no dice la Biblia eso, pero David seguramente quería pertenecer al ejército. Él lo veía a su hermano Eliab, que iba al ejército, como hasta con admiración lo miraba, porque él quería servir, él quería servir a Dios. Y esto es lo que tiene que haber. Pero hoy nos peleamos para no servir, no, que vaya el hermano, no, 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 déjame acá tranquilo en mi confort, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Después de todo, Dios ve mi corazón. Bueno, entonces, acá nos viene hablando de que va a llamar a los jefes. Versículo número 4. Estará con vosotros un varón de cada tribu. Fíjense que acá empiezan a aparecer las tribus. Esto lo vimos en Génesis. Las tribus nos habla de 12 tribus. 12 tribus que nos habla de que eran los hijos de Jacob, y ahora las va a nombrar. Entonces, ¿qué eran estos? Cuando Jacob tiene sus hijos, primero eran los hijos de Jacob, los hermanos de José. Después se convirtieron en familias, que eran los hijos de Rubén, de todos los, eran familias. Las familias, cuando fueron a Egipto, comenzaron a convertirse en clanes. Entonces, ¿qué eran clanes? Todo lo que era un grupo de una tribu. Yo soy de Zabulón, ¿vos de dónde sos? Yo soy de la tribu de Dan. Entonces, y ahí es como se empezó a expandir. Entonces, cuando salen, ahora los llama por tribus. Ya lo vimos. Igual vamos a ir repasando también todo esto que estaba en Génesis, que lo vimos cuando llegue el contexto, lo vamos a ir viendo. Pero bueno, entonces acá aparece de que iban a levantar, dice, un varón de cada tribu. Un varón de cada tribu. ¿Qué significa esto? Un jefe, un líder. Entonces acá nos está mostrando que este censo, ¿para qué era? No era para saber cuántos eran, no era para saber cómo vivían, no era para saber, no, el censo era para ver cuántos guerreros hay, cuántos están para ir a la guerra. ¿Se entiende? Y estos son los censos que Dios viene a hacer. Dios no estaba haciendo un censo para ver cómo estaban viviendo, qué necesitaban. Porque hoy en día los censos en nuestros países, hoy en la actualidad, los censos son para decir, no, el 70% de la población es pobre, entonces como no tienen agua corriente, le vamos a dar una ayuda, vamos a apuntar a esto. Pero no está hablando ese tipo de censo para eso. Acá no está haciendo el Señor un censo para ver cómo estaban económicamente y que diga, ay, el pueblo no tiene para comer. Bueno, el Señor dice, bueno, vamos a hacer algo porque el censo me da que el porcentaje de desnutrición es tan alto que voy a tener que manifestar mis poderes. No, Dios no estaba haciendo el censo para eso. Dios ni para saber cuántas personas había en total, tampoco, no. El objetivo era saber los líderes que habían. Este era el objetivo, porque iba a afrontar muchas pruebas, muchas dificultades, muchas situaciones, las mismas que estamos pasando nosotros, y más cuando nos queremos acercar a Dios. Entonces necesitamos líderes, necesitamos jefes, necesitamos hermanos, necesitamos querer ser guerreros, defender, tener carga por el hermano. De esto se trata en la guerra. Entonces, la guerra, a ver, la guerra es todas las aflicciones que sufrimos todos los días. Recuerden que hay diferentes tipos de desiertos. Hay desiertos como el desierto de Sahara que son extremos. Son extremos. Hay gente que sufre, pero
cosas infernales, hasta pérdida de seres queridos y muchas cosas. Son infiernos casi esos desiertos. Son hostiles, fíjense, Job, no sé, así hay gente que sufren mucho, pero están capacitados, Dios lo está capacitando para algo en ese desierto. Hay otros que tienen otro desierto más pequeño, no tan hostil. Hay gente que por ahí tienen problemas económicos, otro por ahí problemas de salud, otro por ahí se le murió el perrito y ese es su desierto y el Señor lo trabaja en ese contexto. Entonces esto no es una competencia de que yo les diga, no, yo como pasé por un desierto que sufría un atentado, que me dieron por muerto, resucité, después me abrieron a corazón abierto y bueno, y acá estoy, que qué sé yo. No es que me hace más importante que el hermano que capaz que no vivió nada de eso. No pasa por lo mucho que uno pasa un desierto o lo fuerte que es. No, no, cada uno tiene su desierto. Debe identificarlo, caminar y obedecer en su desierto. De eso se trata. Ese es el objetivo. Entonces, acá nos viene a decir en el versículo 4, estará con vosotros un varón de cada tribu, cada uno jefe de la casa de sus padres. Cuando está hablando de la casa de sus padres, está hablando de la tribu, de los ancestros, de todo lo que vengan de las tribus, todo lo que son las familias. Versículo número 5. Estos son los nombres de los varones que estarán con vosotros. Y acá comienza a nombrar las tribus. De la tribu de Rubén, Rubén es el primer hijo, el primogénito de Jacob. Rubén, ¿se acuerdan que era el adúltero que andaba con Bila, con la mujer de su padre? Entonces ya cuando vemos y las maldiciones que les da Jacob a ellos hasta pierde su primogenitura, vamos a ver una tribu ahí, el fornicario, el que se acostó con la mujer de su... Entonces, vamos a ver el contexto de que, que empiezan a tener una identidad cada uno de las tribus. Entonces, Rubén era el fornicario. Pero bueno, más allá no vamos a contar toda la historia de cada uno. Pero de la tribu de Rubén nos habla, bueno, acá nos viene a hablar de muchos nombres. En esto también yo quiero que, porque al tirar tantos nombres, tantos números, esto se complica mucho, que a mí también se me complicaba cuando lo estudiaba todo y hasta no me llegaba a muchas cosas porque debería haber un estudio más profundo para entender ciertas cosas. Pero yo lo que quiero que tomen el concepto de las 12 tribus, porque si empezamos con los hijos de Rubén, por ejemplo, empieza a hablar de Elisur, su hijo Sedeur, y ya decimos, ¿para qué? Si aparece una sola vez el hijo de Rubén, no me interesa para nada. Bueno, entonces a eso sí vamos a omitir. Pero sí que nos va a hablar de las 12 tribus. Entonces nos va a hablar de qué? De las 12 tribus estaba Rubén, entonces nos habla del versículo 6, de Simeón, aparecen los hijos de Simeón, la descendencia de Simeón, de Judá, aparece la descendencia de Judá, de Isaacar, de Zabulón. En el versículo 10 nos habla de los hijos de José, Efraín y Manasés, estos son los hijos que nacieron en Egipto de José. De Benjamín, que este es el hermano de José, el hijo de Rebeca y de Jacob y ya se me mezclan. Bueno, entonces Benjamín, que aparecen los hijos y la descendencia de Benjamín, de Dan, de la tribu de Dan, versículo número 13, de Aser, versículo 14, de Gad, versículo 15, de Neftalí. Estos serán nombrados entre la congregación príncipe de las tribus de sus padres, capitanes de millares de Israel. Entonces acá estamos viendo que entonces va a ser por ejército. Recuerden que Dios los está formando, Dios está empezando a poner orden de batalla, los está empezando a ordenar. Entonces estamos viendo los principios, qué es lo que quiere Dios. Por grupo. No salgan, no dijo, no, el más valiente de Neftalí que vaya a pelear contra... No, no está haciendo eso, no quiere el David y Goliat. Nunca estuvo de acuerdo el Señor con David y Goliat de pelear el mano a mano. No, Dios quiere que vaya su pueblo. Entonces, pero todos unidos. Entonces estamos viendo el principio del pueblo, de cómo se está formando para la guerra. Ahora, nosotros, ¿cómo? Yo la leo de 20 años. Depende de la traducción, Débora Ramírez, eso no importa porque acá en esta traducción Reina Valera nos habla de 23 años de que iban al ejército, ahí te dice de 20, y en otros lados habla que 18 años ya eran aptos para ir a la guerra. Es más, David tenía 16 años aproximadamente y mataba a leones y lo mató a Goliat. Así que, pero sí lo que tenemos que entender, más allá de la edad, sea 21 años, 22, 20, 18, estamos hablando de personas aptas para ir a la guerra.
Este es el objetivo, personas que estén capacitadas para ir a la guerra. Por eso, ténganlo ahí el número, pero da igual, 21, 20. A veces pasa de que decimos, bueno, en el año hace 3.600 años antes de Cristo. No, no, era hace 3.603 antes. Bueno, a veces no influyen mucho estos datos, pero bueno, está bueno aclararlos para tener una lectura correcta. Entonces, bueno, acá está hablando de que hay capitanes de millares. Versículo número 17. Tomaron pues Moisés y Aarón, fíjense que los líderes, los capitanes, los que estaban elegidos por Dios, empiezan a reordenar el ejército. ¿Cómo sería ordenar el ejército? Y bueno, los grupos. Yo estoy en mi iglesia con los que me tocan, nos tenemos que reordenar. Hay que recibir órdenes, hay que cumplirlas, hay que obedecer, hay que en grupo, entre hermanos. Esto no es una carrera de llaneros solitarios. Entonces es ahí donde, como está hablando acá, que se ordenaron por millares. Entonces Aarón y Moisés eran los líderes. En los grupos tiene que haber un líder, alguien que los guíe, alguien que tenga, tenga la lectura bíblica para poder guiarse, que no se guíen por sueño ni con esas cosas delirantes. Entonces, en ese contexto el Señor va a trabajar, con familias unidas, con hermanos, con el pueblo unido, creciendo, queriendo ir a la guerra, estando preparado. ¿Qué es ir a la guerra? Está hablando de el orar el uno por el otro, del caminar en santidad, de ser ejemplo, todo lo que estuvimos hablando en Hebreos del buen cristiano, los deberes cristianos. Eso es ir a la guerra. No se imaginen que van a morir como Cristo en la cruz o que van a morir apedreado como Pablo. Puede pasar en algún caso, pero lo que es ir a la guerra, estamos hablando de los deberes cristianos que vimos en Hebreos. La disciplina que Dios nos aplica en Hebreos también, todo eso es la guerra, eso es el ir caminando. Entonces, el hijo de Raquel era, sí, se me mezcla Raquel, Lea y Rebeca. Esos tres nombres siempre se me mezclan. Bueno, entonces, acá nos viene a hablar en el versículo 17. Tomaron pues Moisés y Aarón, estos varones que fueron designados por sus nombres. Entonces, cada grupo debe tener su líder. ¿Por qué? Esto, a ver, primero que los líderes tienen que ser guiados por Dios. Pero esto no es porque siempre aparece un loco y dice, no, a mí Dios me llamó, Dios me eligió, el Señor me ungió, acá estoy para servir. No, no, cuando estamos hablando de que son elegidos por Dios es que hay capacidades. Vayamos a Primera de Timoteo, capítulo 3, y nos va a hablar de los requisitos de los obispos. Marido de una sola mujer, que sepan enseñar, que no sean neófitos. Bueno, tantas características que cuando empezamos a ver estas características en un hombre, está capacitado para guiar, para ser líder, para guiar a un pueblo, pero tienen que haber características, porque esto no es como una empresa. Esto no es como un jefe que le da órdenes a las personas y se maneja así. No, las cosas de Dios se habla con santidad primero. Sin santidad nadie verá a Dios. Entonces, ahora nos viene a decir, fíjense lo que nos está diciendo ahora en el versículo 18. Y reunieron a toda la congregación en el día primero del mes segundo y fueron agrupados por familias, según la casa de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, de 20 años para arriba. Versículo número 19. En el versículo número 19 nos dice que, y esto anótenlo, porque nos va a aparecer varias veces. Voy a ser insistente en esto porque esta es la palabra que más me impactó. Fíjense lo que dice. Como Jehová había mandado a Moisés, lo contó en el desierto de Sinaí. Acá empieza que ya los contó en el desierto y ahora empieza a llamar cada tribu, pero al final de cada versículo, insisto, no quiero que se mareen con todo, yo quiero que vayamos por tribu y qué es lo que lo que se propone. Fíjense, al final del versículo 20, para que se enfoquen en esto, nos dice, todos los que podían salir a la guerra. Esto es algo que aparece al final de todo. Dice, la tribu de Rubén, todos los datos, todo, bla, 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 todos los que podían salir a la guerra. De la tribu de Danda, todos los que podían salir a la guerra. De todos los que podían salir a la guerra. Por eso, el censo, el objetivo del censo es ese. Todos los que pueden salir a la guerra. Entonces, en el versículo número 21 nos dice, los contados en la tribu de Rubén fueron 46.500, o sea que 46.500 de hombres que podían ir a la guerra. Fíjense el número. Bueno, después nos habla de los hijos de Simeón,
Acá nos vuelve a hablar de la descendencia por su familia, según la casa de sus padres, fueron contados conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años para arriba, todos los que podían salir a la guerra. Todos los que podían salir a la guerra. O sea que de todas las tribus, insiste con esto, todos los que podían salir a la guerra eran contados. Entonces, ahora yo les voy a decir el número de por cada tribu. Entonces, en el versículo número 21 nos habla de que hay 46.500 hombres listos para la guerra de la tribu de Rubén. O sea que, a ver, Israel estaba dividido por 12. Entonces, de los 12, pero recuerden que los levitas no iban a ir a la guerra. Los levitas tenían que estar encargándose de orar por este pueblo. Ellos estaban encargados de hacer, tenían otro trabajo. Entonces, acá lo que nos habla es de que cada una de las tribus tenían su número de guerreros. Entonces, tenían que estar unidos. Entonces, de Rubén, 46.500. En el versículo número 23 nos dice que de la tribu de Simeón, 59.300, perdón, 59.300 hombres había de la tribu de Simeón. Entonces, cada una de las tribus tenían su número. Entonces, cuando se iba a ir a la guerra, se hablaba con los jefes. Y los jefes, si le daban el ok, el pueblo de Israel disponía de todo el ejército de cada tribu. Y este era el problema, que después se divide Israel. Después de Salomón aparece su hijo, y después de Salomón se divide el reino. ¿Por qué? Porque ya habían problemas. Habían problemas, ¿por qué? Porque, por ejemplo, estaban atacando al pueblo de Rubén por unas cuestiones geográficas. Bueno, a ver, Zabulón, si me ayudás. No, yo no te ayudo. Entonces no disponían sus guerreros, y ese era el problema, que empezaban a caminar así, pero eso lo vamos a ver a partir de Jueces y todos esos libros. Entonces, seguimos un poquito con el recuento. No va para mucho, no nos vamos a cargar de decir, no, de la tribu de Rubén hay 6.443 hombres. No es para eso, es para entender un poquito cómo estaban formadas las tribus con sus guerreros. Entonces, Simeón, 59.300, todos los aptos para la guerra. De la tribu de Gad, nos habla de 45.650 hombres de la tribu de Gad. En el versículo 27 nos habla de la tribu de Judá, que fueron 64.600 hombres. Versículo número 29. De la tribu de Isaacar, 54.400, todos para ir a la guerra, porque no está hablando de que no, tantas personas, tantas mujeres, tantos niños, no, los aptos para ir a la guerra. Versículo 31. Los contados de la tribu de Zabulón, 57.400, los aptos para ir a la guerra. En el versículo 33 nos habla de la tribu de Efraín, fueron 40.500. De la tribu de Manasés, 32.200, todos aptos para ir a la guerra. En el versículo 37 nos dice de la tribu de Benjamín, 35.400, todos aptos para ir a la guerra. En el versículo 39 fueron contados de la tribu de Dan, 62.700 hombres listos para ir a la guerra. De la tribu de Aser, en el versículo 41, nos dicen que hay 41.500 hombres listos para ir a la guerra. Los de Neftalí, 53.400 de hombres listos para ir a la guerra. Entonces, ahí tenemos las tribus y el ejército que estaba preparado. Entonces, Dios ya los estaba equipando, ya los estaba llamando, que es lo que está haciendo con nosotros, ¿eh? Está empezando a hacer el censo. Tomémoslo así. Así tenemos que tomar la Biblia. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Estamos aptos para ir a la guerra? O no, mejor que vaya el hermano Juanito. No, mejor que vaya el hijo de Doña Pocha, que ese sí es valiente para ir a la guerra. Así somos nosotros. No, mejor que ore el pastor, que ore el pastor. No, que vaya Juanito, porque él sí tiene llamado hermoso, sí, la verdad. Ah, mirá qué lindo, cómo está sirviendo el hermano Robertito. 5 meses y ya está barriendo, ya estás sirviendo en la iglesia. Qué bonito. Ah, ¿y vos? No, yo me quedo en casa orando por todo. Yo estoy en espíritu nada más. Yo estoy en la guerra con ellos, pero en espíritu. Bueno, ¿se entiende la realidad en lo que está la iglesia actual? ¿Que estamos peor que el pueblo de Israel? Entonces, ese es el problema. Ese es el problema, que empezamos a hacer un censo en las iglesias, en el sistema religioso, y nos vamos a encontrar con... ¿Hay personas aptas para ir a la guerra? ¿Qué es una persona apta para ir a la guerra? Que puede luchar,
que puede enfrentar las adversidades, que puede enfrentar los problemas, que defiende a su pueblo. ¿Nosotros hacemos eso? Defendemos al pueblo con oración, instruimos al pueblo, les enseñamos. Vamos a visitar a los enfermos, a los hermanos, los que recién empiezan. Estamos discipulando, estamos enseñando, estamos ayudando, estamos teniendo amor, tenemos amor fraternal. Todo eso es la guerra. Esto lo estudiamos en hebreo, viene toda la mano. ¿Vieron cómo ya cuando estudiamos otro libro, cómo empieza a tener toda la misma armonía? Eso es ir a la guerra. ¿Qué estudiamos ayer? Tengan amor fraternal, sean hospitalarios. Eso es ir a la guerra. Eso es estar, porque claro, estás luchando contra tu avaricia, contra tu egolatría, contra el egoísmo. Esa es tu guerra, esa es la guerra que nos está llamando el Señor. ¿Se entiende? Para vivir en santidad, ese es el objetivo. Ahí está la guerra. Ahí están los guerreros que Dios está llamando. Entonces, hasta acá tenemos, fíjense lo que nos dice en el versículo 46, para que entendamos, de todo el pueblo de Israel, nos dice en el versículo 46, todos fueron contados 603.550 hombres. Entonces, acá tenemos 603.000 hombres. Entonces, es un ejército grande de toda la nación dividida por tribus. ¿Qué es lo que pasa? Acá vamos a ver ciertas cosas. Hay algo que paralelo a este tiempo, cuando recién empieza, vamos a ver que empiezan a aparecer un par de cosas. Yo sé que hasta acá vimos el capítulo 1. Fue medio, todo lo que es el censo, números, es medio complicado. Tony Aguilar, ¿cómo andas, Tony, querido? Recién terminamos el capítulo 1. Lo leímos, vimos un recuento de los censos, de las tribus, de los hombres listos para ir a la guerra, que Dios los estaba llamando. Ahora, yo quiero que veamos un contexto en lo que queda del estudio, porque mañana vamos a ver el capítulo número 2 y un poquito antes de los nombramientos de los levitas. Pero vamos a ver un punto nada más. Acá ya tenemos lo que es la voluntad de Dios. Dios pide el censo, Dios lo llama para ir a la guerra y ya decimos, acá están los cristianos que se ponen la cara, se marcan de guerra, me voy a la guerra, ando por la Biblia, con la Biblia por todos lados en la calle, yo soy el santo de Israel, aleluya. Bueno, al mismo tiempo, ni bien empezó esto, acá vamos al capítulo número 10. Al mismo tiempo, en el capítulo 10, nos habla de que los israelitas salen del Sinaí. Por eso es el mismo tiempo cronológico, al año después de que, ya cuando estaban saliendo. A ver, porque antes de esto le da muchas órdenes más, que ya lo vamos a ver. Pero acá es cuando después de tener los guerreros, se encuentran en el capítulo 10. Vamos al versículo... bueno, acá comienza a salir el pueblo. Entonces, acá vemos que Moisés los llama. Comienza a llamar, hay muchos nombres acá, no sé para dónde ir, pero bueno, entonces Moisés habló en el versículo 29 del capítulo 10, a Joab, hijo de Raguel Madianita, su suegro, nosotros partiremos en el lugar del cual Jehová ha dicho. Acá está diciendo que ya parten, por eso, acá lo que estamos viendo en el capítulo 10 es lo que continúa después de lo que acabamos de ver. Ya está el ejército, ya están todos, ya se hicieron el censo. Ahora vamos a partir, vamos a salir. Tenemos todo el desierto y no conocemos nada. ¿Se entiende? Entonces ahora Moisés llama a un hombre. Entonces le dice, nosotros partiremos del lugar del cual Jehová ha dicho. Yo os daré, ven con nosotros y haremos bien, porque Jehová ha prometido el bien a Israel. Versículo número 30. Y él le respondió, yo no iré. Ya arrancamos. Ya empieza, ahí empieza el pueblo. No quiero ir a la guerra. Ya empieza el pueblo de Israel a rebelarse contra Dios. Y así somos nosotros, ¿eh? Así somos nosotros. Vamos, que todo lo pongo en Cristo que me fortalece. El domingo fui a la iglesia, me desmayé tanto, vomité a más no poder. Y reí y me gocé. Bueno, todo buenísimo, vamos a la guerra. No, no quiero. ¿De qué te sirve? Entonces, acá lo que está diciendo es que le respondió, yo no iré, si no me marcharé a mi tierra y a mi parentela. Versículo 31. Y él le dijo, te ruego que no nos dejes, acá le dice Moisés, porque tú conoces los lugares donde hemos de acampar en el desierto, y nos serás el lugar de ojos. Fíjense lo que le está pidiendo Moisés. En Números capítulo 10, versículo 31. Moisés le ruega que sean nuestros ojos, que conocen ese lugar. Entonces, versículo 32. Si no vinieres con nosotros, cuando tengas bien que Jehová nos ha de hacer, nosotros te haremos bien. Te tenemos que dar promesas.
dale, si vos haces esto, yo te doy lo otro. Y esto es algo que los hijos de Dios no podemos andar así. No podemos estar haciendo algo para tener un premio. Pero bueno, entonces, en el capítulo número 11, acá empieza el primer día de salir del desierto, después del Sinaí, y fíjense qué es lo que dice en el capítulo 11. Aconteció que el pueblo se quedó a oídos de Jehová, y oyó Jehová, y ardió su ira. Fíjense qué es lo que pasó, ardió su ira. ¿Por qué estamos viendo que arde la ira de Jehová? Ni bien empiezan, vamos a empezar a caminar el primer pasito en el desierto. ¿Qué es lo que está diciendo? Que ya empezaron a hablar. ¿Qué pasó? Dice, se encendió en ellos el fuego, se encendió en ellos el fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Acá vemos que ya el pueblo empieza a murmurar, arranca en el día 1, no le dio ni tiempo a decir, somos 603,000, y ya empezaron ya arrancó el pueblo. Entonces, ¿qué es lo que dice? En el versículo número 2, ya cuando vemos que este pueblo ya empieza a hablar, a rebelarse contra Dios, cuando se empieza a quejar, entonces el pueblo clamó a Moisés. Claro, vio el fuego, la ira de Dios. Claro, este pueblo vio la mano de Dios en las plagas, la mano de Dios en Moisés, vieron la vara de Aarón que se convirtió en serpiente, vieron que se convirtió el mar en sangre, que hubo plaga de la muerte de los primogénitos, murieron todos los primeros hijos, menos los de ellos, vieron el mar rojo, vieron sepultado el ejército, vieron todos. Pero aún ahí, así seguían siendo incrédulos, igual que nosotros. Nosotros, después de conocer el amor de Dios, después de que tuvimos paz con el Padre, después de que fueron perdonados nuestros pecados, después de que tenemos paz, después de que podemos dormir, que hemos dejado pecados, empezamos a murmurar, que es lo que mejor nos sale. No, no, hermano, yo no murmuro, sí, porque te estás quejando, porque no estás contento. No estás contento, ¿por qué? No estás contento porque no te alcanza nunca el dinero, porque nunca tenés lo que querés, porque estás soltero y porque si estás casado tenés que aguantar a tu marido o el marido tiene que aguantar a la mujer. Si tenés hijos tenés que aguantar a tus hijos. Si siempre te falta algo, eso es murmurar. Eso enciende la ira de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no se emprende un fuego hoy como está acá, como acá en el extremo del campamento? ¿Por qué no cae la ira de Dios? ¿Qué Dios malo en esta época? Hoy porque está Cristo intercediendo por nosotros. Eso es la diferencia. Tenemos el mismo Dios que ellos, con el mismo celo, pero la diferencia es que ahora nosotros tenemos a Jesucristo, que toda esa ira de Dios, todo ese fuego que descendió en el extremo, cayó en Jesucristo. Por eso hoy no nos caen los juicios como debería. Entonces, lo que nos dice en el versículo 2, entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová. Entonces, ¿qué es lo que estuvimos viendo? ¿Qué es Moisés? Moisés es un tipo de Cristo. Entonces, Moisés es un tipo de Cristo y nos muestra que nosotros estamos murmurando contra Dios. Fíjense cómo nos dicen, lo vuelvo a leer. Dice, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Se empezó a quejar, se empezó a murmurar. ¿Qué hacemos nosotros? ¿Cuántas veces renegamos ya en el día, hoy? ¿De cuántas cosas nos quejamos? Ay, el tiempo, hace mucho calor. Mañana hace mucho frío. Hoy es muy primaveral. Mañana calor, hoy virus, ay, mañana, la Navidad, y así. Vivimos quejándonos y terminamos siendo cristianos rezongones, quejones, que nada nos viene bien. Entonces, por eso, ¿qué es que nos decía? De la mano viene todo esto. Hebreos que nos decía, contentaos con lo que tenéis. ¿Cómo no estamos contentos con lo que tenemos? Porque yo me merezco más, yo necesito más, no me alcanza más. Entonces, acá lo que vemos es que este pueblo comienza a murmurar, se empieza a quejar. Ahora, cae la ira de Dios, acá ya empezamos a ver el carácter de Dios. Fíjense que es un libro histórico. Esto no es una ley que yo, bueno, ahora te quejas y va a caer fuego. No, no se estudia así la Biblia. Lo que vemos en el contexto es que del pueblo de Israel, que comienza a murmurar, vemos el carácter de Dios, que no soporta que su pueblo se esté quejando, que nos estemos enojando con Dios todo el día. O que vivamos como que Él no existe y quejándonos de los políticos, de la economía, del virus, de lo que sea. Eso no quiere Dios. Dios te derrama esa. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? No es que nos va a pasar ahora que nos va a prender fuego, pero estamos viendo el carácter de Dios, cómo opera Dios.
Que como un cristiano rezongón va a estar bien hallando gracias delante de los ojos de Dios. Después ora, Señor, derrama tu Espíritu Santo. No, porque estás en falta delante de Dios. Entonces, lo que estamos haciendo es conocer el carácter de Dios en estos libros. Y conocemos el carácter del pueblo de Israel, que somos nosotros. Entonces, fíjense, nos quejamos, rezongamos, vivimos como queremos y Dios derrama su fuego. Y recuerden que fuego nos habla de juicio. No sé dónde sacan los pentecostales, derrama tu fuego, derrama tu fuego. Bueno, acá tenés. Eso es porque no estudian. Y es un grave pecado, porque muchos se van a ir al infierno por ignorantes. Ese es el grave problema. Entonces, acá nos dice, entonces, el pueblo clamó a Moisés, claro, ahí estamos nosotros, Señor, te pido perdón, ya, y arrancamos de vuelta a inclinarnos, a arrodillarnos y a querer buscar manotazos de ahogado. Siempre, ese es nuestro carácter. Fíjense que ni bien empezó, acá me viene el capítulo 11, porque es la continuación de lo que vimos después del ejército. Entonces, ahora estamos en Números capítulo 11. Números capítulo 11, que estamos viendo la continuación después vamos a volver al capítulo 2 y lo vemos, pero vemos cómo es el carácter del pueblo. Después de que armó el ejército está pasando esto. Entonces, después ya lo vamos a ver cuando lleguemos, pero confíen en esto. Entonces, en el versículo número 2 de Números capítulo 11 nos dice, el pueblo clamó a Moisés. ¿Quién es Moisés? Cristo. Nosotros somos quejones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando vemos la mano de Dios? ¿Qué es lo que pasa? Imagínense, este mismo escenario nos pasa hoy. ¿Qué es lo que pasa? Me aumentaron la luz, me vino $5.000. ¿Qué es lo que pasa? Jesús, Señor, ten misericordia de mí, de tu siervo. Así somos, igual que este pueblo. Entonces vemos que la ira de Dios se ejecuta. ¿Cómo se ejecuta? La disciplina, ira, juicio, hay que saber lo que es también. Pero ¿cómo se ejecuta? Y se ejecuta en la economía, se ejecuta en lo que es en la salud, en las tribulaciones, en las pruebas. Ahí se va viendo. Entonces, lo primero que hacemos, vamos corriendo a Moisés, que representaría a Jesús. Entonces, el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová. ¿Vieron que es un tipo de Cristo? Nosotros, dentro de todo nuestro pecado, dentro de toda nuestra rebeldía, dentro de todo de nuestra manera errónea de caminar, oramos y le pedimos al Padre. Y Jesús intercede. Es como decir, soy el abogado de Hitler. Pobre Jesús. Es como que se presenta al lado del Padre, delante del Padre, como diciendo, te pido por él. ¿Se entiende? Entonces, acá lo que estamos viendo es que aparece Moisés. O sea que el pueblo somos nosotros y Moisés sería Jesús. Entonces, Moisés oró a Jehová. Cristo intercede. Cristo es el sumo sacerdote. ¿Vieron cómo empieza a haber una armonía teológica en todo lo que estuvimos viendo? Entonces, cuando vimos que Jesús está a la diestra del Padre, es el sumo sacerdote. Acá estamos viendo a Moisés en el Antiguo Testamento. Estaba velado esto. Ahora lo vemos porque lo entendemos, porque vemos que estudiamos los otros libros. Entonces, Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Ah, qué lindo. Qué lindo. ¿Por qué? Porque estamos viendo que Cristo es el que intercede y que este fuego que merecemos, Él hace que se pueda extinguir este fuego cuando nos dirigimos a Él, cuando clamamos. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que Moisés intercede por su pueblo. Hoy, ¿qué es para nosotros? Que nosotros nos quejamos por todo, porque nada nos viene bien, porque estamos en un confort, porque nos quejamos de todo y nunca pasamos guerra, nunca pasamos situaciones extremas, pero igual nos quejamos de todo. Pero bueno, el pueblo clamó a Moisés, nosotros clamamos a Jesús. Y Moisés oró a Jehová, o sea que Jesús intercede y habla con el Padre por nosotros. Entonces, si el fuego se extinguió, y es ahí donde la ira de Dios se calma. Pero ¿por qué se apaga ese fuego? ¿Por qué se calma ese fuego que merezco por quejarme? Porque ya cayó en la cruz en Cristo. ¿Se entiende? Porque ya mi rebelión está cubierta por la sangre de Cristo. Entonces ahí estamos entendiendo un poquito cómo es el plan de salvación, cómo es el perdón de los pecados, cómo es el caminar. Entonces, en el versículo número 3 dice, y llamó a aquel lugar Tabera, porque en el fuego de Jehová se encendió en ellos. Versículo número 4. Y acá vamos a ver, fíjense cómo automáticamente, acá podemos decir, y el fuego se extinguió. Aleluya, gloria a Dios, amén, amén. Y ahí ya estaría la iglesia cantando, aplaudiendo, bendito sea, y claro, moriría acá. Pero no, vamos al versículo número 4. Y nosotros, gloria a Dios, Moisés oró y el fuego se extinguió y el pueblo de Israel escuchó porque clamó y se volvió a los caminos. Versículo número 4.
Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar. Versículo número 4. En el versículo número 3 se habían arrepentido. Así somos. Pero bueno, no nos podemos reír del pueblo de Israel, porque somos nosotros. Nosotros ayer vimos la gloria de Dios, oramos, estamos contentos, todo, y hoy estamos de vuelta renegando, peleando contra Dios. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, ahora vamos a atender un poquito esto. Igual esto lo vamos a estudiar cuando llegue, pero quiero que vean un poco cómo se levantan las 12 tribus, los guerreros, los valientes. Acá estamos, imagínense todos con cara de Rambo y están así. Entonces nos está mostrando que algo totalmente... Entonces, en el versículo número 4, fíjense qué es lo que pasó. Y la gente extranjera, ¿quiénes son la gente extranjera? Los que no son de Dios, los que no tienen el Espíritu Santo. Entonces, la gente extranjera se mezcló, ese es el problema. Cuando se mezclan los hijos de Satanás con los hijos de Dios, los cabritos con las ovejas. Es un problema. Es un problema, ¿por qué? Acá vemos que la gente se comienza a mezclar con el pueblo de Israel. ¿Cuál es el problema cuando los cabritos se empiezan a mezclar con las ovejas? Tenemos ovejas, están todas calladas, están todas escuchando, todos obedientes, todo bien. Viene el cabrito, no, quiere revolucionar todo, no, te quiere cambiar la agenda, quiere que hagas esto, que hagas lo otro, te enseña, te reta, te reprende, así. Trae problemas con el hermano, trae tensión, trae conflicto. Entonces, eso es lo que hace mezclarse con gente impía. Y ese es el problema, que la iglesia está llena de impíos. Entonces, la iglesia, al estar lleno de impíos, nos encontramos con personas que están queriendo hacer lo que ellos quieren. Entonces, acá vemos que la gente extranjera se mezcló. Entonces, se mezcló con el pueblo de Israel, con las ovejas. Entonces nos dice, y con ellos, y tuvo un vivo deseo. Claro, los deseos de la gente extranjera no son los deseos de querer agradar a Dios, no son los deseos de la santidad, no son los deseos de caminar el camino recto. Ese es el problema de la gente extranjera. Entonces, ese es el problema en la iglesia, que no quieren adorar a Dios, no quieren santidad, no quieren obediencia, no quieren divertirse, quieren jugar, quieren saltar, quieren recibir milagros. Entonces, cuando la gente extranjera, los impíos, se mezclan en la iglesia, llevándolo al día de hoy, vemos que la iglesia se empieza a contaminar. Entonces, fíjense que dice que tuvieron ellos un vivo deseo. ¿Qué deseo? Del corazón perverso. Eso es la gente extranjera. ¿Y qué es lo que pasó? Y los hijos de Israel también volvieron a llorar. ¿Qué es lo que pasó? Los hijos de Israel, al mezclarse con impíos, con paganos que se están quejando, que están murmurando, y nosotros también. Porque el pecado es contagioso. La lepra, ¿se acuerdan cuando estudiamos la lepra en Levítico? Es contagiosa. Entonces, cuando vos te reunís con personas pecadoras, te va a contagiar el pecado. Cuando vos te unís en yugo desigual con una persona, vas a vivir en pecado. Una cuestión de lógica. Entonces, acá nos dice que también los hijos de Israel volvieron a llorar automáticamente. El fuego casi los consume, Moisés ora y cesó, y ahora ellos vuelven a llorar. ¿Qué dice? Volvieron a llorar. Ahí estamos nosotros, llorando por los impuestos, llorando porque estoy soltero, llorando porque nadie me quiere, llorando porque de todos los que hay en el mundo, justo a mí me pasan los problemas, llorando porque no tengo salud, llorando porque Dios no me quiere bendecir, llorando porque no tengo una casa, llorando porque no me saqué la lotería. ¿Se entiende cómo es el mismo carácter de nosotros? Entonces, nuestra naturaleza es esta. Entonces, ustedes, júntense con personas extranjeras, júntense con personas del mundo y van a ver cómo nos convertimos en esto, cómo vivimos llorando y nos vivimos quejando. Ahora, nos juntamos con personas santas, nos juntamos con personas que tengan valores altos de santidad, que tengan conocimiento. Miren, hay algo que, a ver, si ustedes se sientan en una mesa y se sienten los más ignorantes, están en la mesa correcta. Están en el lugar adecuado. Cuando no tienen nada que aportar, solamente tienen que escuchar. Esa es la mesa correcta. Ahora, si estás en una mesa donde todo es descontrol, todo es desorden, y vos sos el superior, como diciendo, no, paremos un poco, bueno, ya estás perdido. Entonces, con esto tenemos que tratar con cristianos que sean como los de la mesa, que nos sentimos menos. Debemos tener cristianos que decir, yo me quedo callado, este sabe la Biblia, este vive en santidad, ¿qué le puedo enseñar yo a este? Si este camina, este es fiel a su mujer, mirá los hijos, cómo están educados.
Eso es donde no tenemos nada que decir. Con esa gente nos tenemos que juntar. Tenemos que levantar el valor. No podemos estar siempre con el mismo carnal, el mismo cristiano que te lleva a la fornicación, a hablar sucio, a hablar mal, al criticar a todo el mundo, que te lleve a la pereza. No, no podemos estar con ese tipo de personas. Entonces, acá no está hablando de qué, pero bueno, ellos estaban mezclados. Entonces, los hijos de Israel volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera de comer carne? ¿Qué es lo que querían? Carne. ¿Qué habla de carne? Del carnal. Deseos carnales, deseos pasionales. Quiero sexo, quiero droga, quiero rock and roll. Quiero volver al mundo. Ellos querían carne. ¿Se entiende? Entonces, esto es lo que hace cuando nos juntamos con personas que son impíos, que son cabritos. Vamos a bailar, vamos a tomar, vamos a hacer esto, qué sé yo, y bueno, vamos, vamos, así estamos. Entonces, ¿quién nos diera de comer carne? Versículo número 5. Acordamos, dice, nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. Ay, qué lindo. Fíjense qué lindo el pueblo de Israel. Nos acordamos, fíjense, llorando. ¿Qué es lo que está diciendo? Están llorando porque querían comer carne. Y ahora se estaban acordando lo bomba que la pasaban en Egipto. No, no, porque en Egipto comíamos pescado de balde. De balde está hablando que hasta el cansancio. O sea que comían los señoritos pescado hasta que les salía por las orejas. Buenísimo. De los pepinillos. Con aceite, con la vinagreta. Cuando comíamos, todos los días comíamos esto. De los melones, de los puerros, de las cebollas, de los ajos. Ay, qué manera de comer en Egipto. Así estamos nosotros, recordando todo lo que el mundo nos daba. Ay, qué lindo cuando fornicaba, ay, en el mundo, uy, ahora tengo que caminar en santidad con Dios. Qué lindo cuando me veía con Juanita, ay, con Renata, cuando tomábamos con los muchachos, hasta por la oreja tomábamos. Y cuando fumaba, qué lindo que era eso, qué lindos tiempos, qué recuerdos hermosos. Ay. Bueno, lo que tendríamos que enterarnos es que si nos vamos a lo que es la realidad, este pueblo estaba clamando por los azotes del faraón. El faraón le había aumentado los impuestos, les había aumentado el trabajo, le había bajado la ración de comida. Los estaba persiguiendo, le quería matar los hijos, todo el faraón. Entonces, no es esto lo que estamos viendo. Entonces, ¿pero qué es lo que estamos viendo hoy en día? Cristianos nostálgicos con el mundo, porque no se pueden desarraigar del mundo. Y lo más triste que vemos son pastores nostálgicos, que se paran en los púlpitos y se ponen a hablar de su antigua vida, como si fuera que eran los pistoleros. No, yo tenía 5 mujeres, yo fumaba habano, yo era esto. Lo mismo. Aman el mundo, no se despojaron del mundo. Cuando lo que tendría que haber es vergüenza de hablar del mundo, de lo que éramos. Se nos tendría que caer la cara de vergüenza de decir yo era esto, pero gracias a Dios no soy más eso. Pero sentirlo, no decirlo como testimonio, no, gloria a Dios que el Señor. No, no, sentir, aborrecer el mundo, aborrecer todo esto. No vuelvo ni aunque me maten. Y todo esto nos habla. Recuerden cuando el Señor nos sacó, que estábamos en el medio del pecado, que estábamos llenos de demonios, que estábamos llenos de angustia, de aflicción, que estábamos paranoicos, pastillas para dormir, que habían problemas, que había todo hostilidad, peleas, iras, contienda, violencia, todo tipo de pecado. En esa situación nos encuentra el Señor y en eso nos sacó. Y ahora estamos acá caminando, pero nos faltan algunas cosas y lloramos. Nos faltan algunas cosas y nos quejamos. Y ay, no, y el mundo era mejor, ahí comíamos carne. Entonces, fíjense cómo este pueblo de Israel somos nosotros. Por eso yo no sé por qué algunos dicen, no, este pueblo de Israel era rebelde. Sí, igual que nosotros. Es más, nosotros somos más rebeldes que. Bueno, entonces, acá estaban deseando los pepinillos, los melones, los puerros, la cebolla, los ajos. Ay, qué lindo. Bueno, lástima que en lugar de eso le daban azotes. Bueno, versículo número 6. Ahora nuestra alma se seca. Fíjate, está hablando del pueblo de Israel, de los hijos de Dios. Nuestra alma se seca. ¿Cuánto estamos de nosotros caminando en el desierto que, eh, que estamos caminando en el desierto con el alma seca? Que estamos fríos, apáticos, hostiles, que hay alguna sequedad del alma, que no hay gozo, que no hay alegría, que es todo un caminar, que es vivir por vivir. ¿Cuántos hay? Muchos cristianos conozco así. Entonces, ahora nuestra alma se seca, decía. Pues nada sino este maná ven nuestros ojos. ¿Qué es lo que está diciendo? Lo único que vemos es este maná,
este maná de porquería, este maná que, ay, no lo quiero ver más. Ya estaban cansados del maná. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que el maná representa la Biblia, la palabra de Dios, el alimento que viene del cielo. El maná, Jesucristo cuando viene al escenario mundial dice, yo soy el pan de vida. El maná era el pan. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo este pueblo en el medio del desierto? Estos son como los tibios que vimos en Hebreos. Estos estaban, ¿qué es lo que decía? No vemos nada más que este maná. A ver, o sea que estaban asqueados de la Biblia. No querían abrir la palabra, no querían leer, no querían orar, no querían hacer nada para Dios. Entonces, obviamente que la carne va a salir. Entonces, estas personas te están diciendo, nuestros ojos no ven nada más que este maná. Entonces, ¿cuántas personas hay que no quieren leer, que no quieren abrir la Biblia? Que no, que la Biblia se interpreta sola y que el Espíritu Santo me habla. No, no la querés abrir, no querés alimentarte, no querés comer el maná. Es más, lo despreciás. ¿Qué es lo que están haciendo en todas las iglesias? Que no abren la Biblia, no llevan Biblia, porque no quieren el maná, no quieren saber nada. Lo que les gusta son las cosas del mundo. Lo que le gustan son las cebollas, los ajos, el pescado. Y así están muchas iglesias. Iglesias que no llevan la Biblia. Porque claro, porque no quieren Biblia. No predican la Biblia. No, sí, pero lo que quieren sí son las cebollitas, todo. ¿Qué son? Son los cuentos, son los chistes, son la euforia, todo el entretenimiento que hay hoy. Eso sí quieren. Porque eso es lo que el mundo le agradaba. Eso es lo que amaban, el mundo. Entonces, lo que estamos viendo es que este pueblo estaba cansado de la palabra de Dios. Entonces, ¿estamos cansados de la palabra de Dios? Esta sería la pregunta. ¿Estamos cansados de leer? Gloria a Dios de que todos los hermanos se están conectando siempre los mismos todos los días. Si van a ver estos estudios, inevitablemente tienen que abrir la Biblia, porque de otra cosa no vamos a hablar. De otra manera, otra cosa no vamos a ver más que lo que es en la Biblia. Pero el que dice, ya me cansé del maná, es el porque ya se cansó de los estudios, es porque ya se cansó de la Biblia, se cansó del pastor y prefiere un cuento. Entonces, qué lindo, vamos a poner a Dante Gebel, que con él te cuenta cada historias maravillosas, que te llevan desde las lágrimas hasta la sonrisa, todo emotivo. Entonces, yo prefiero eso. Bueno, porque no querés la Biblia, porque preferís un cuento de Caperucita Roja antes que el maná. Bueno, esta es la situación del cristiano. Esta es la situación de los que hoy se hacen llamar cristianos, de que anhelan las cosas del mundo, por eso se encuentran en una situación de apatía bíblica. Entonces, en un día solo, que bendiciones, cosas vanas, no la palabra de Dios. Exactamente, Doris, esta es la situación. Por eso en Números capítulo 11, versículo 6, nos dice, ahora nuestra alma se seca, dice el pueblo de Israel. Tenían hambre, querían volver al mundo. Pues, nada sino este maná en vuestros ojos. Ellos solamente veían el maná. Entonces, nosotros en el desierto, ¿qué es lo que vemos? Claro, en el desierto no vamos a encontrar sexo ilícito, no vamos a encontrar el rock and roll del mundo, no vamos a encontrar el Babilonia. En el desierto es hostilidad. Y lo único que tenemos para subsistir es el maná. Entonces, el maná, no, pero ya estoy cansado de este maná. Estoy cansado de leer la palabra. Estoy cansado de estudiar. Estoy cansado de esperar en Dios. Estoy cansado de tener fe en Dios. Esta es la situación en el desierto. Todos nosotros atravesamos esto. Por eso el autor de los Hebreos les estaba hablando a esta población de que estaban fríos, estaban como ellos. Querían volver. Siempre la frialdad te lleva a volver al mundo. Hay dos chances, mundo o las cosas de Dios. Entonces, acá vemos que, fíjense, lo voy a resumir un poquito porque ya vamos a ir terminando. En el versículo número 10 dice, y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera, y el pueblo también le pareció mal a Moisés. Fíjense que nuevamente, estos actos, fíjense la ira de Dios. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? No es que estamos viendo un Dios malo del Antiguo Testamento y como estamos en Cristo, tenemos que romper el Nuevo Testamento. Muy bien, así predican muchos pastores, pero no. Es el mismo Dios. No es que ahora tenemos un Dios más bueno, que ahora lo vemos que acá desciende su ira porque este pueblo quería volver al mundo. Y hoy no, hoy en Cristo es amor. Yo puedo vivir en el mundo y en Cristo, pero Él conoce mi corazón. No, es falso. Es el mismo Dios con la misma ira, con el mismo fuego consumidor. La diferencia es que ahora está Cristo, que ya pagó el sacrificio, y que cuando nos dirigimos a Cristo hay perdón de los pecados. Entonces acá vemos que
nos dice que Moisés también le pareció mal esto, que la ira de Dios se enciende. Ahora la ira de Dios se enciende con el pueblo, claro, diciendo que claro, con el faraón estábamos mejor, Dios. Todo bien con vos, aleluya, gloria a Dios. Pero yo amo a mi presidente, yo amo al faraón, yo amo a Donald Trump, yo amo a este mundo, porque mi amor está en este mundo. Pero eso sí, cuando allá se pase lista, voy a ser el primero en decir amén. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vemos? Vemos que también le pareció mal a Moisés. Moisés representa a Jesús. Moisés vemos que, a ver, Jesús está intercediendo por nosotros, pero también le parece mal cuando nos estamos quejando de todo, cuando queremos volver al mundo. Versículo número 11. Y dijo Moisés a Jehová, y fíjese, bueno, acá vamos a ver la naturaleza humana de Moisés. Si bien estamos viendo un tipo de Cristo, pero en esto vemos la naturaleza humana de Moisés. Fíjense lo que dice. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué por qué ha hecho mal a tu siervo? Decía. ¿Y por qué no he hallado gracia a tus ojos, que he puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Lo que le está diciendo ahora, Moisés se empieza a arrepentir. Fíjense lo que hace un pueblo rebelde. Fíjense lo que hace una congregación impía, apóstata. El líder empieza a deprimirse, empieza a entrar en una depresión. Entonces acá vemos que Moisés empieza a deprimirse. Es algo normal deprimirse en el caminar en el desierto. Pero la diferencia es que nosotros podemos deprimirnos 1 o 2 días y al tercer día arriba. No somos como el mundo que estamos meses, años con pastillas depresivos. No, no, no. Moisés estaba depresivo acá. Fíjense lo que está diciendo. ¿Por qué has hecho mal tu siervo? ¿Qué hice mal? Estoy haciendo todo bien y me sale todo mal, dice Moisés. ¿Y cuántas veces nos pasa esto? Que queremos hacer las cosas bien. Queremos vivir en santidad, queremos ser honrados, queremos ser esto y nos sale todo mal y nos deprimimos y peor. Entonces, lo mismo que Moisés. Todo bien, el Moisés, que es grande el nombre de Moisés, sí, sí, todo bien, pero miren todas las cosas que tuvo que vivir. El desierto que estaba viviendo Moisés, soportando estos 2 millones de cabritos. Entonces, lo que estás diciendo es que no he hallado gracia en tus ojos. ¿Para qué? Es como que ya se empieza a deprimir. Entonces decía, ¿qué has puesto la carga de mí, de este pueblo sobre mí? Entonces, él sentía una carga por este pueblo, pero ya se estaba como lamentando. Y recuerden que esto es el año 13 meses después del Sinaí, 13 meses después de Egipto, perdón. Entonces, acá estamos viendo que Moisés también empezaba una nueva etapa. Y en esto todos estamos caminando. En esto todos, los líderes también van a tener sus opresiones, los pastores, los maestros, todos van a tener sus decaídas, con los burritos como nosotros, que lo vamos a volver loco, que los vamos a sacar canas verdes. Es muy común, es muy normal esto. Por eso hay que saber que cuando pasan las cosas no es el fin del mundo. Entonces, ahora lo que dice es que yo concebía todo este pueblo, fíjense lo que está diciendo, yo concebía todo este pueblo, lo que está diciendo Moisés, a ver, yo soy el papá de todos estos cabritos. ¿Se entiende? Y hay veces que a mí también. ¿Qué es lo que pasa? A mí, ahora soy un poco cortante, pero en otro tiempo, habían personas que se pensaban que era un psicólogo yo, que, que se sentaban en un diván y se ponían a contarse toda la historia de cómo le iba mal. No, mal, acá, depre. En el trabajo me fue mal, me dieron esto, encima llego a mi casa y mi abuela, encima se me voló el techo, encima cuando llego el gato me arañó, no tengo para comer y bla, bla, bla. Y yo, bueno, sí, pero yo que soy tu papá. Lo que tenemos que hacer es darle palabra, que escuchen y que la apliquen, no que seamos psicólogos escuchando sus problemas. Está bien, a veces que la amistad todo te lleva a tener un oído, a dar un consejo, un aliento, pero hay personas que solamente quieren que escuchen que pobrecitos ellos. Y Moisés se encuentra en esta situación. ¿Yo qué soy, el papá de este? Hay cristianos que se creen que los líderes son padres de nenes caprichosos y no es así. Pero eso porque muchos pastores los mal acostumbraron. Muchos pastores los miman. ¿Para qué? Para no lastimarlo, para que nadie se ofenda. Para que nadie se ofenda, no le decimos nada, que hagan lo que quieran y terminan siendo caprichosos. Pero eso no es el carácter del pueblo de Dios, eso es no es lo que enseña las Escrituras. Entonces, acá le está diciendo, yo concebí a todo este pueblo, dice, lo engendré yo. Entonces, él está, a ver, pero fíjense cómo está tratando con Dios y no está faltando el respeto, nada, es como que está indignado, es como que está hablando con Dios preguntándole. Y es así como debe estar Jesús también con nosotros, que le sacamos canas verdes, me imagino. Esto no, bueno, es algo mío, pero ¿qué es lo que vemos? Entonces, lo engendré yo, decía, para que me digas, llévanos en tu seno, llévanos la cría de tu mama,
a la tierra de la cual juraste a tus padres. Versículo número 13. ¿De dónde conseguiré yo carne para darle a este pueblo? Fíjense, pobre Moisés. Ellos están pidiendo carne. Moisés, queremos carne, queremos carne, queremos carne. Y Moisés no se la agarra con el pueblo. Primero, no le empieza a hacer falsas promesas. Hoy, ¿cómo llegan todas a las iglesias? Necesito dinero, necesito pueblo, el pueblo necesita carne, necesita todo. Vienen así. Fíjense que Moisés no le empieza a prometer como están haciendo estos chantas que están hoy en día. El Señor, ya la bendición está próxima, ya está para venir, y tus ojos lo verán, y bla, 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 y bla, 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 bla. Cuando pactes, cuando lo decretes, cuando sepas enfocar todo tu poder y todo, el Señor te lo tiene que dar. Bueno, es todo falso. Moisés no estaba obrando de esa manera. Ellos tenían hambre, querían comer carne. Claro, la carne, ¿qué es lo que pasa? Uno cuando deja el mundo, la abstinencia. El que fuma y que deja de fumar va a tener abstinencia de querer fumar. Esta situación estaba pasando el pueblo, donde ya tenían una hostilidad, donde tenían que dormir en un lugar donde no era su habitación, en un lugar donde no era su lugar. Este es el caminar del creyente. Pero ahora Moisés está diciendo, ¿de dónde conseguiré yo carne a este pueblo? No soy mago. Pero claro, imagínense el pueblo, yo voy a hablar con Moisés, porque claro, si Moisés abrió el mar en dos, si hizo que caigan las plagas, que muera el ganado, todo, ¿cómo no me va a conseguir un par de peces? ¿Cómo no me va a dar para un asado? Algo así habrá estado imaginando. Entonces le caían a Moisés como que él tenía el poder para darles de comer. Entonces, pero Moisés tenía los pies sobre la tierra y le dice, Dios, ¿de dónde voy a sacar yo carne para este pueblo? Decía, ¿por qué lloran a mí diciendo, danos carnes a que comamos? Porque son carnales. Fíjense, Moisés es un hombre maduro, se dirige a Dios. Pero fíjense, el pueblo rebelde se está dirigiendo a Moisés. ¿Cómo somos nosotros? Cuando pasa algo, cuando viene el hermano, ¿lo vuelvo loco con mis problemas? Siempre estoy, pastor, ore por mí, pastor, deme la bendición, pastor, que me toque el ungido para ver si recibo algo. ¿Estamos así? ¿O nos conectamos directamente con el sumo sacerdote? Padre, tengo hambre, tengo ansiedad, quiero comer, estoy mal, me gustaría estar mejor, pero me gana la carne, ayúdame. Eso es lo que debería hacer, eso es lo que quiere Dios. Y no que vayan a Moisés a volverlo loco, porque Moisés dice, ¿de dónde voy a sacar yo carne? Era un hombre. Entonces, en el versículo número 14, ya terminamos. Dice, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo. Me es pesado en demasía. Fíjense cómo un líder trata. Un líder trata con Dios. Este líder se está dirigiendo a Dios y le está diciendo que no puede soportar este pueblo. Y es lógico. Hay cargas que no las podemos soportar, pero tenemos que descansar en Dios. Y fíjense que Moisés estuvo en 13 meses después estamos en esta situación y ya no los aguantaba más. Ya los quería dar una patada a todos y salir corriendo. Pero fíjense que no podía más Moisés. Y fíjense lo que estamos viendo en el versículo 15. Dice, y si así lo haces tú conmigo, te ruego de que me des muerte. Fíjense la depresión de Moisés, cómo también era un escenario de el gimnasio, cómo era el entrenamiento de Moisés. 12 meses y ya se quería morir. Un espíritu depresivo. Entonces, vemos que Moisés se quería morir. Vemos que Jonás también se quería morir. El apóstol Pablo también se quería morir. Por eso vemos que lo que es la depresión no es que sea algo que podemos caer en depresión, pero vamos a ver que Moisés no caminó los 40 años depresivo. Vemos que el Señor lo levantó automáticamente porque se dirigía a Dios. Entonces vamos a ver que Moisés, acá lo vemos con un estado de muerte que se quiere morir, que no aguanta, que no tiene paciencia. ¿Pero qué? ¿Qué es lo que pasa? Vemos que estuvo 39 años más con este pueblo, liderándolos. Entonces, lo que vemos es que en el año número 1, Moisés ya se quería morir. Pero ¿cómo llegó 39 años con esto? Por la gracia de Dios, por la fuerza de Dios que le daba a Moisés para soportar esto y recién empieza esto. Esto recién empieza. Entonces, bueno, lo vamos a dejar acá nada más porque mañana vamos a continuar con el capítulo número 2. No sé qué les pasó, qué les pareció. Acá en YouTube, no sé, es como que veo que no pueden mandar mensajes, pero bueno, espero que lo puedan ver por lo menos. A ver si soy yo o... Bueno.
Bueno, entonces, vamos a terminar el estudio de hoy. Bueno, se entendió un poquito, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vimos hoy? Vimos lo que es el, a ver, la conexión. Esperen un segundito. Bueno, ahí la conexión de YouTube está un poquito media, como que se cortó un poquito, pero lo estamos solucionando todo en estos días. Bueno, ¿qué es lo que vimos? Vimos cómo Dios empieza a preparar a los guerreros, a los valientes para enfrentar este desierto. Este es un llamado para nosotros. ¿Quiénes somos? ¿Somos los soldados o somos los civiles? Bueno, somos los que nos quejamos, identifiquemos todo lo que nos quejamos en el mes. ¿De qué nos quejamos? De todo, hagamos una lista y tenemos que ser autocríticos. Entonces, a eso es lo que vamos. El tema es que ya todos los que nos quejamos hasta el día de hoy, todos los rezongones que fuimos, todo lo que queríamos volver al mundo, todo bien, ya está pasado. Ahora, en el nombre de Cristo, pedimos perdón y arrancamos de cero. Este es el objetivo. Ahora, mañana, me viene la mala onda, me viene la mufa, quiero enojarme todo y vamos a controlarnos. Vayamos a Cristo. Entonces, bueno, vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, poderoso Dios, te damos gracias, Señor, por este nuevo libro que vamos a estudiar. Te pedimos, Señor, que nos abras el entendimiento para entrar en el contexto, Señor, para ser partícipes, Señor, de lo que pasó todo en el libro de Números, Señor. Gracias, Padre Santo, por los tesoros que hay. Gracias por revelarnos tu palabra escrita, Señor. No nos hace falta sueños, no nos hace falta visiones, no nos hace falta ningún profeta, porque ya está todo en tu escritura, Señor. Nos basta, nos sobra, es una palabra eterna, Señor. Gracias. Gracias por tanto. Poderoso Dios, te pido por cada uno de mis hermanos que puedan entender cada vez más, que puedan abrir el entendimiento, que puedan tener una armonía teológica desde Génesis hasta Apocalipsis, Señor, de saber que estamos hablando del mismo Dios, del mismo carácter, pero saber entender, Señor, todo lo que se nos está velado. Ayúdanos, Señor. Si no es a través del Espíritu Santo, Señor, jamás entenderíamos nada. Gracias, Señor, porque mis hermanos, este pueblo se está gozando en tu palabra, Señor. Este pueblo se está gozando, pero es porque el Espíritu Santo, Señor, les da fuerzas. El Espíritu Santo, Señor, les da fuerza para estar 2 horas estudiando. El Espíritu Santo es quien les está dando el entendimiento, quien le está dando el gozo, quien hace de que la palabra muerta sea viva y que sea eficaz a la vida de cada uno. Por eso te pido, Padre Santo, que a través de tu poderoso Espíritu comiences a santificar a mis hermanos, comiences a purificar, comiences a guiar, a disciplinar en este desierto hostil, Señor. Nos quejamos por todo, Señor. Si ganamos poco, si ganamos mucho, Señor, esa es nuestra naturaleza pecaminosa. En el trabajo estamos mal, nos quejamos. Y cuando tendríamos que agradecer que tenemos trabajo, Señor. Que mi casa no me gusta, cuando tendríamos que agradecer que tenemos una casa, Señor. Que mis hijos no son como quiero, tendríamos que agradecer que tenemos hijos, Señor. Somos desagradecidos, somos ingratos, Señor. Pero ten misericordia, Señor, que no descienda tu ira, que no descienda tu fuego, Señor, porque ya descendió sobre tu Hijo amado. Entonces nos dirigimos ante ti, Padre Santo, por el sacrificio perfecto, Señor, por el sumo sacerdote que está a la diestra intercediendo por nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, por ese sacrificio perfecto de tu Hijo amado, Señor. Te entregamos este día de estudio, Señor, y en el nombre poderoso de Jesús te decimos amén. Bueno, hemos terminado. Bueno, acá en YouTube se cortó el chat, así que no pongo algo, pero no, se me cortó el chat, pero bueno, los saludo a todos. Así que bueno, Elena Hernández, ahí Doris Castaño también, que está firme, qué grande Doris, la verdad que está firme. Somos parte de un grupo lindo que nos dedicamos a estudiar y de manera virtual utilizamos todos los recursos que el Señor nos da. Así que bueno, gracias Dori ahí desde México. Gracias también al hermano de también eh, Cintia también, ¿cómo andás? Bendiciones ahí, qué lindo verte. Acá a Débora Ramírez de Chile también, le mando saludo a Débora, a Emilia, de España también a Eliana Hernández también que se sumó, se ve que encontró los videos por YouTube y se van sumando gente. Eh, Gracias a Johnny Arcos también, Cristian Hernández también, saludos a todos los hermanos de Chile. A Vanessa también, le mando saludos. Y bueno, y a Lizzy Torres también, desde Nueva York, Lizzy Torres. Así que bueno,
Así que bueno, mis queridos pueblos de Israel en el medio del desierto, les mando saludo a todos. Gracias por ser mis hermanos. Me gozo con ustedes. Eh, Sigamos caminando este desierto y vamos a ir corrigiendo. Vamos a ir corrigiendo cada día y gracias por estar del otro lado y bueno, son una gran bendición para mi vida. Así que bueno, mañana 19:30 horas continuamos con este libro maravilloso. Nos vemos mañana. Que Dios los bendiga.